Bienvenida a Zona Rita Maestre. Es un honor, es un honor. No hay un problema en este momento de desempleo, pero sí hay un problema de lo que cuesta la vida. Curros hay, casas muy pocas. No avanzamos en muchos temas, en muchas legislaciones y es simplemente poner ganas. Lo que pasa es que hay grandes intereses en los grandes partidos para que las cosas no cambien. Aquí legisla y se gobierna con una idea que es: vamos a revolucionar Madrid atrayendo turismo y además turismo de lujo. Nos vamos a gastar ¿cuántos millones en la Fórmula 1? 471 millones, para que nos hagamos una idea, construir una escuela infantil cuesta 3 millones. Cuando se presentó, Ayuso dijo, va a costar 0 euros al contribuyente madrileño. Bueno, yo de política poco, pero de moda todo lo que queráis. Pues mira, ¿sabes qué pasa con la política? Que como es un mundo, ha sido tradicionalmente un mundo muy de hombres, cuando llegas, todas hacemos una cosa de forma un poco inconsciente, que es como vestirte un poco como un chico. Bienvenidos a La Zona. Hoy nos acompaña la primera invitada política que tenemos en este podcast. Hablaremos tranquilamente de sanidad, educación, de cómo están los parques, de la turistificación que tiene esta ciudad también. Es una de las voces más reconocibles de cómo deberíamos vivir las ciudades. También hablaremos de Fórmula 1, de la inversión que finalmente está haciendo tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid. Y en la zona del cambio hablaremos de acidificación, que es un proceso silencioso que está destruyendo corales, debilitando ecosistemas y poniendo en riesgo un montón de vida marina. De una manera silenciosa, pero que existe y con la que tendremos la oportunidad de hablar con un científico para que nos ponga al día. Así es que, dentro cabecera. Bienvenida a Zona Rita Maestre. ¿Qué tal? Muy bien. Primera política que se sienta en Bienvenidos a la Zona en 3 temporadas. Es un honor. Tenía ganas, pero también no sabía cómo afrontarlo un poco, porque al final hacemos mucho entretenimiento. Entretenimiento, nos dedicamos a conversaciones también un poco más banales, aunque tocamos temas de ciencia y demás. Pero creo que es importante también. Ahora vienen Navidades en Madrid, tenemos grandes eventos y me interesa mucho saber o que nos contéis también un poco cómo veis la política, ¿no? Tú estás de baja, que has sido mamá hace poquito, enhorabuena. Sí, gracias. Ahora mismo, ¿cómo es tu vida? Pues ahora mismo, tranquila. Llevo de baja 2 meses, me quedan un par más antes de incorporarme y la verdad es que pues nunca había estado desconectada, no del todo, pero bueno, sí, fuera, digamos, de la actividad tanto política como profesional en general. Y bueno, pues la verdad es que es un descanso que se agradece, se merece, porque yo creo que las mujeres, las madres, el proceso de un embarazo, de un parto y de un posparto, pues es un momento bastante intenso en la vida, física y mentalmente. Entonces, no solo es bueno, sino que es necesario descansar y parar, y yo lo estoy disfrutando. Y lo que viene después también, porque luego ya no es lo mismo ir. Tú tenías una hija. Sí, tengo otra. Ahora ya con 2 hijas, incorporarte a ese ritmo tiene que ser como que necesita una persona también descansar para poder afrontar, recuperarse de lo anterior. Y coger fuerzas y recargar pilas y bueno, hacerlo también pues sola es muy difícil. Yo las madres solteras, las madres que son solas por elección, son madres solas por elección, me parecen personas absolutamente heroicas y admirables, porque bueno, pues teniendo compañero como tengo y repartiendo los cuidados como repartimos de forma bastante igualitaria, es una carga muy grande cuidar de una niña, 2 va a ser más todavía, y mantener además como un nivel muy alto de actividad y de ojo público, ¿no? Como es mi caso. Y sin perder el foco contra la pareja. Y manteniendo la pareja, que es una parte muy importante. A mí me parece, desde luego, o sea, a la gente que decide tener hijos me parecéis dioses, porque yo no me lo planteo y con el ritmo de vida que llevo es como no me lo puedo ni imaginar. Quizás también una posición más egoísta, no lo sé. Bueno, no me ha llegado el momento. No. Es una decisión muy legítima también, tampoco es nada obligatorio ser padre ni madre. ¿En qué momento decidiste tú entrar en política y por qué? Pues como muchas cosas en la vida, en mi caso no fue una decisión muy pensada. Yo cuando entré en la facultad, yo estudié Ciencias Políticas, y en cuanto empecé en la facultad empecé a relacionarme con el mundo del activismo, con el mundo del feminismo que había en mi facultad, y también con el movimiento estudiantil. En ese momento peleábamos pues por la universidad pública, la financiación de la universidad pública, en fin, temas que llevan mucho tiempo sin solucionarse, ¿no? Que vemos ahora, casi 20 años después, como la universidad en la que yo estudiaba, la Complutense, está teniendo que pedir créditos para poder seguir adelante
gente y pagar las nóminas de sus profesores, pues hace 20 años estaba empezando a tener estos problemas, ¿no? Y bueno, entonces yo pues estaba allí, siempre he sido una persona muy activa y muy interesada por lo que pasaba a mi alrededor, y en esas estábamos, llegó la crisis, yo formé parte de un movimiento, un colectivo de jóvenes que se llama Juventud Sin Futuro, que fuimos parte de los convocantes del 15M, ya queda muy atrás, pero para los millennials del lugar recordaréis y recordaremos lo que fue aquello. Sí. Y entonces, bueno, yo tenía una vinculación activista, digamos, con la política. Pues me pasaba la vida de asambleas, de colectivos, de trabajo, digamos, político a nivel no institucional, y nunca me había planteado entrar en la política institucional, pero en aquellos momentos así de mucha efervescencia, efectivamente, decidimos, junto con otras personas, fundar Podemos, hace ya casi 10 años, justo 10 años, y entonces, pues de la noche a la mañana, pues yo me vi metida en las listas electorales de la Ciudad de Madrid. Estaba tan poco planeado por mi parte que yo en ese momento estaba estudiando un posgrado en Economía, que no terminé. Era el segundo año, me queda el TFM por entregar, que todavía no lo he hecho, y pues estaba a mitad del posgrado, o sea que no tenía yo plan para presentarme en las listas electorales, pero formamos una candidatura de mucha gente que conocía muy bien la ciudad, y de repente dije, pues me gustaría mucho dar este paso y trabajar por Madrid. Has hecho un comentario que es como que hace 20 años ya empezaban los problemas en la educación, y yo tengo un poco el sentimiento, siempre me ha gustado un poco la política o estar informado, sí. Nunca he participado en ningún movimiento, pero tengo la sensación de que llevamos, desde que yo tengo su razón y desde que estoy un poco interesado, discutiendo por lo mismo todo el rato. O sea, no hay ningún tema nuevo, salvo ahora que a lo mejor que están las renovables, pero que al final es un tema eléctrico que se lleva discutiendo también 20 años y no se soluciona absolutamente nada. Y creo que todo va peor. A ver, todo va peor, no lo tengo. O sea, cuando yo empecé a hacer política en aquel momento, cuando fundamos aquel colectivo, que es hace casi ya, 15 años, 10-15 años, de lo que estábamos hablando era de un éxodo masivo de jóvenes que tenían que irse a estudiar o a trabajar fuera de España, porque aquí terminabas la carrera o terminabas tu FP y realmente no tenías absolutamente nada que hacer. Y entonces, en aquel momento, decenas de miles de jóvenes se iban a estudiar a Berlín, a Berlín, a Londres o a otros sitios en Europa. Ahora pasa, pero pasa menos. Y había un problema de precariedad juvenil y de salarios muy bajos. Recordemos que en aquel momento el SMI eran 600 euros y que, el nivel, digamos, de paro juvenil era del 50%. Había problemas estructurales muy grandes que yo creo que en términos económicos algunos se han solucionado. Hay una cosa que yo recuerdo movilizarme, organizarme, hacer propuestas, denunciar, concienciar hace 20 años y que sigue igual, que es la vivienda. Y es un problema gravísimo en el que hace 20 años decíamos, en mi colectivo decía, no vas a tener casa ni curro en tu vida, ¿no? Bueno, pues desde luego curros hay, casas muy pocas. Sí, pero a lo que has dicho tú del salario mínimo interprofesional, también el nivel de vida ha subido muchísimo. O sea, que no quiero decir que estuviera bien en aquella época, ni mucho ni menos, pero creo que se podía vivir un poco mejor porque la vivienda estaba no estaba tan disparada como. O sea, el problema del paro ahora era un problema muy grave. Sí, el 50% significa que una de cada dos personas que querían trabajar no podían. Y eso ahora mismo no tenemos el problema porque el momento, digamos, macroeconómico es bueno, hay trabajo, hay empresas, no hay un problema en este momento de desempleo. Pero sí hay un problema de lo que cuesta la vida, de lo que ha subido la cesta de la compra. Cualquiera que lo haga lo sabe, tampoco te hacen falta muchos datos macroeconómicos para saber lo que ha subido el aceite de oliva. Y desde luego la vivienda. Se han hecho muchas políticas, yo creo, desde el gobierno de España como para subir salarios, ¿no? Subir el SMI, mejorar las condiciones laborales, pero o se soluciona el problema de la vivienda o todo lo que tú aumentas de salario se lo lleva así directamente el fondo buitre que se ha comprado tu casa, el gran propietario que te cobra el alquiler o un banco que te está cobrando un pastizal por una casa que no vale tanto, ¿no? Y ese problema no solo no se ha solucionado, sino que ha ido a más. Se ha generado y se ha fomentado, yo creo, otra nueva burbuja inmobiliaria. También en esta idea que durante mucho tiempo hemos tenido en España, como de que es bueno que la vivienda siempre suba, ¿no? Como todos tenemos una casa, pues que suba. Un sitio donde poner bien el dinero para. Pues eso a la larga es un problema. Desde luego el problema fundamental es que la puerta a los grandes especuladores sigue abierta en muchos sitios porque
las competencias, la capacidad de decisión de la vivienda real está en las comunidades autónomas. Son quienes legislan sobre la vivienda. Aquí en Madrid, pues tú lo que tienes es una presidenta de la Comunidad de Madrid que va a la patronal de los fondos de inversión a decirles, sigan ustedes haciendo negocio, su negocio aquí es bienvenido. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que llega un fondo o una familia con 5 apellidos de toda la vida y que compra, pues no sé, en Puerta del Ángel, por ejemplo, 10 edificios enteros. ¿Y qué hace con esos 10 edificios enteros? Mandarle un burofax a toda la gente que vive allí y decirle, tiene usted hasta el 20 de agosto del año que viene, a partir de entonces usted o me paga el triple o se va. ¿Qué hace la gente? Irse, porque uno no puede pasar de pagar 1.000 euros a pagar 3.000 de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa después con esa casa? Que se vende a otro fondo, o que se convierte en un alquiler turístico, o que se convierte en un alquiler de temporada, o que se le sube la renta al siguiente que vaya a entrar, ¿no? Ahora vamos tocando estos temas que te decía, que me parece que siempre estamos, educación, sanidad, me refiero como a un abanico muy amplio, vivienda también, y ahora lo comentamos, pero para poner también un poco en el foco, tú eres de una nueva generación de políticas, una política más joven. ¿Qué diferencias o dónde crees que está el problema en la política antigua? O si crees que sigue como teniendo demasiada influencia y que hay al final una estructura montada que es imposible de tirar abajo y por eso no avanzamos en muchos temas, en muchas legislaciones que en realidad parecen muy fáciles desde fuera y es simplemente poner ganas y querer. O sea, por una parte, cuando yo entré en política, entonces era joven, ahora ya lo soy un poco menos, entramos muchas personas en política a la vez y hubo claramente un cierto relevo generacional, porque lo que veíamos eran señores, además en ese momento muchos señores anquilosados, viviendo una realidad paralela, ¿no? ¿Tú acuerdas cuando a Zapatero le preguntaron cuánto costaba un café y el hombre no sabía cuánto costaba un café porque como nosotros no tomábamos el café en el Congreso, pues se pensaba que costaba la mitad de lo que cuesta en el mundo real, ¿no? Y ese problema era un problema real, ¿no? De dos partidos como muy cerrados, viviendo pues muy de espaldas a la sociedad. Y nosotros entramos en política y desde muchos lugares hubo partidos nuevos y formaciones nuevas que impugnaban, digamos, ese reparto que toda la vida había habido entre el PP y el PSOE. Y yo creo que eso sirvió para abrir la política, para que mucha gente distinta, con visiones distintas, entrara. Creo que eso es una cosa buena en sí. Y creo que como que de alguna forma sacudimos, ¿no? Mucho la arena política en aquel momento y eso tuvo buenas consecuencias, ¿no? Y buenos resultados. Lo que pasa es que hay grandes intereses que siguen primando y pesando mucho en los grandes partidos para que las cosas no cambien. Lo que estábamos comentando ahora de los fondos de inversión y de los grandes fondos especulativos, esa gente sigue teniendo mucha capacidad de decisión. O las grandes patronales, por ejemplo, de la sanidad privada, pues esa gente sigue teniendo mucho poder en decidir a dónde van los presupuestos públicos aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, que la política también se hace en un contexto en el que hay poderes que no son democráticos, porque nadie los elige, ¿no? No tienen por qué serlo, eres el dueño de la empresa, pues es tu empresa, pero claro, tus decisiones de empresa tienen muchos efectos sobre la política pública. Pero y la política tiene muchos efectos también sobre las decisiones de estos grandes grupos. Si se legisla claro, el problema es cuando se legisla a su favor. Claro, pues a eso es a lo que me refiero, que al final es como que se vive, ellos, o la política vive de espaldas a los ciudadanos porque viviendo y podemos, ahora volvemos a Madrid y te cuento también, yo vivo en el centro de Madrid y es imposible vivir en el centro de Madrid, ya no solo por lo económico, que eso ya depende del salario que tengas, te lo puedes permitir o no, sino porque se ha convertido en un parque temático en el que yo salgo de mi casa y lo primero, todas las mañanas está llena de bolsas de basura de Airbnb que acaban de salir, claro. Y además ves de grande superficie, bolsa, o sea que se identifica perfectamente que no es de alguien que vive ahí, sino de alguien que ha estado 3, 4 días, 5 días claro. Y termina el Airbnb y suelta la bolsa de basura en el árbol que tienes en la calle. O sea, Malasaña está, pero que da asco. Aparte te echan porque como mucha gente no lo puede pagar, mucha gente se ha ido. O sea, y yo, por ejemplo, en mi círculo cercano, que siempre hemos vivido en el centro de Madrid, no vive nadie en el centro de Madrid. Con lo cual ya quedar con los ritmos de vida que llevamos claro. Además y demás, hacer una vida de barrio como la que hacíamos antes se ha vuelto imposible. Sales y yo me encanta el turismo, me encanta salir a hacer turismo, pero es verdad que sales y todo el mundo es gente que está de visita y esa gente no lleva el ritmo de vida de una persona que vive en Madrid. Está claro. Y no estorban, pero las dinámicas son totalmente diferentes. Las tiendas, el comercio, todo se ha convertido en un parque temático para Madrid. Ahora que vienen las Navidades, encendemos las luces el día 20, creo que se encienden. Y es un sinsentido cómo se queda la Gran Vía. Sí.
A ver, yo creo que aquí las decisiones políticas importan mucho y se hacen en un sentido o se hacen en otro. Aquí, a nivel ciudad y a nivel comunidad autónoma, bueno, pues se legisla y se gobierna con una idea que es: vamos a revolucionar Madrid atrayendo turismo y además turismo de lujo. Queremos que aquí venga gente con mucho dinero. Hay gente a la que le importa el color de la piel, si uno es extranjero o no, pero como tengas dinero, todo eso se olvida fácilmente. Aquí lo que no queremos, lo que algunos no quieren, es que venga gente pobre. Ahora, si eres rico, vengas de donde vengas, eres bienvenido, ¿no? Entonces, si legislas para eso, si pones una alfombra roja, que es lo que vivimos en Madrid, una alfombra roja abierta para que las grandes fortunas, las grandes familias, quien se lo puede comprar todo, venga aquí a comprárselo todo. Entonces, ¿qué tienes? Tienes casas que antes eran edificios residenciales donde vivía gente, que el fondo las compra, las vacía y las convierte ¿en qué? En un hotel de lujo. ¿Quién viene a un hotel de lujo? Pues una familia millonaria de México y una familia millonaria de Rusia, y vienen a hacer unos 15 días de compras de lujo en la Milla de Oro. Se alojan en un hotel que está cerca de la Gran Vía, van a ver algún espectáculo muy caro y algún restaurante de muchas estrellas Michelin y se vuelven a su país. ¿Qué deja eso en la ciudad? Bastante poco, porque es un circuito cuya capacidad de creación de empleo es pequeña, es decir, poca gente trabaja en esos circuitos, y que además es que deja muy poco rédito, ¿no? Y la ciudad además se vuelca hacia ellos. Y la sensación que tenemos muchos, yo creo, es como de que la ciudad, tu barrio, tu calle ya no es tuyo. Totalmente. No está hecho para ti, y quien gobierna no está pensando en ti. Además es que lo dicen abiertamente, ¿no? Queremos hacer una política de atracción del dinero extranjero y de los turistas de alto standing extranjero. ¿Y dónde queda aquí el que tiene una mercería en el Puente de Vallecas, el que lleva un bar en Ciudad Lineal o el que trabaja en unas oficinas en Cuzco y cada día tiene que enfrentarse, bueno, pues a que la ciudad no está pensada para él, sino para otro que viene de fuera, ¿no? Pero yo llevo 21 años en Madrid. O sea, yo me acuerdo de la Gran Vía de antes en Madrid, que tenía 2 carriles más. Esos carriles los quitó Carmena. Sí. No hay diferencia alguna durante todo el año. O sea, ahora eso se hacía como para hacer más habitable la ciudad para los que vivimos en ella y no se puede caminar por Gran Vía un martes por la mañana porque está lleno de turismo. Yo creo que el turismo es no solo una aportación económica buena, sino que a mí me parece bien. Yo estoy a favor del turismo. Como decía una persona, ¿no? Que todos somos turistas en otro sitio. Siempre que vamos a otro lugar somos turistas, ¿no? Y yo creo que el turismo se ha democratizado. Hace 100 años, ¿quién viajaba? Pues solo los ultra ricos, ¿no? Y ahora yo creo que es bueno que podamos ir a visitar otras ciudades europeas o de nuestro país y disfrutar de la diferencia y de está claro. Totalmente. Dicho lo cual, hay, yo creo, como rangos de lo que es razonable y cuando empieza a irse de madre. Y el problema es que en Madrid están haciendo las políticas ahora que han provocado grandes problemas en Ámsterdam o en Venecia. En Venecia y en Ámsterdam, ¿qué están haciendo ahora? Sí. Intentar dar pasos atrás porque se les ha ido de las manos de la situación. Y entonces hay más turistas que vecinos, hay cruceros que una vez al día llenan con 20.000 personas una ciudad donde no caben. Están ahora desescalando el problema. Y entonces en Madrid vamos con 20 años de retraso haciendo ahora lo que ha provocado grandes problemas en otras ciudades europeas que ahora están intentando volver atrás. Y por eso es un error, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias del turismo masivo y no son buenas. Y lo que pasa en Madrid, por ejemplo, ha pasado durante los últimos 5 o 6 años, que es la permisividad absoluta, por ejemplo, con los pisos turísticos ilegales. ¿Tú te imaginas que normalizáramos pues que hubiera en Madrid 10.000 farmacias ilegales? O 10.000 bares que no tienen licencia. Joder, cuando tú eres un empresario honrado y normal y quieres abrir una tienda o un bar, vas al ayuntamiento, pides una licencia y por allí pasa un técnico de seguridad que dice: oiga, tiene que abrir usted aquí una puerta de emergencia, tiene que haber aquí un tipo de regulaciones para que el humo salga sin que esto sea peligroso. Cosas normales, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y en general, todos seguimos esos pasitos, menos un tipo de empresario que es el que tiene que ver con el asunto inmobiliario, que abre 15 pisos turísticos y por allí no pasa un técnico municipal en 3 años a decir si esto es seguro o no es seguro. Hace poco se cayó encima de era en Malasaña, encima de la casa de una familia, el techo y la habitación entera del piso superior, porque lo que antes era una casa lo habían convertido en un hotel que tenía un montón de habitaciones. Nadie había pasado por allí a mirar las condiciones de seguridad. Afortunadamente se cayó de noche sobre el salón de la familia y no había nadie allí. Pero imagínate que en vez de ser de noche es de día y hay 3 niños en un sofá y se te cae el piso de arriba porque nadie en el ayuntamiento ha querido comprobar si un hotel ilegal puede o no seguir teniendo una actividad ilegal al margen de la ley. Pero ahí, o sea, yo soy empresario, si la lío,
tenemos sanciones. Porque un político cuando no hace sus funciones o mira para otro lado, no pasa nada. Porque yo creo que los políticos están como demasiado protegidos por ellos mismos, como son ellos los que se tienen que legislar ante sus errores, parece que no pasa nada. Bueno, se supone que hay, estamos viendo con el caso de la Dana, lo que cuesta, digamos, que las administraciones que no han hecho su trabajo, claramente, que no lo han hecho, que el gobierno de Valencia estaba a por uvas y no hizo caso de todo lo que estaba viniendo, y eso ha tenido consecuencias tan graves como la muerte de 229 personas, y fíjate con qué resistencia, ¿no? Se resiste, valga la redundancia, Amazon y todo su equipo a decir, vale, me he equivocado y además es que tengo que pagar por lo que he hecho, porque tu negligencia ha tenido consecuencias letales, gravísimas, para centenares de personas, ¿no? Y entonces, claro, ahí entra el rol de la justicia y de qué manera somos capaces de que quien ha cometido no un error, sino una negligencia criminal, pague por lo que ha hecho. Pero tenemos muchos ejemplos, efectivamente, de política que se protege a sí misma y que al final parece que nadie paga por lo que tenía que haber hecho, ¿no? Claro, al final la política de lo que va, o de lo que yo entiendo que tiene que ir, es de proteger a los ciudadanos, que al final somos los que pagamos los impuestos y se hace esa inversión en un montón de cargos que a mí, si están bien utilizados, me parece fenomenal y sí, lo que haga falta para protegernos, pero es que al final creo que la ciudadanía está muy desprotegida en ese sentido. Bueno, también tiene que ver con que en la política no se miden las cosas de forma objetiva, sino que cada uno tiene sus ideas y sus valores y prioriza unas cosas u otras. A mí me parece deleznable, francamente, que en esta ciudad, pues eso, haya barra libre para un tipo concreto de empresario, que es el empresario inmobiliario, y que se incentive que uno llegue y se compre 500 pisos y eche a sus familias. Pero cuando discutimos eso en público y enfrente hay una persona de ideología de derechas, un político de derechas que dice esto es bueno porque con esto estoy dinamizando la economía, hay gente que escucha ese discurso y le parece bien, y eso es legítimo. Yo no estoy de acuerdo. Vale, pero es legítimo. Sí, totalmente legítimo. Y volviendo a la Navidad. Sí. Yo me acuerdo, el año pasado tenía que ir en coche porque tenía que llevar unas cosas a casa de un amigo de Malasaña, cerquita de Gran Vía, sí, a La Latina. Uf, que normalmente suerte. son 20 minutos sí, en un día normal con un poquito de tráfico, lo habitual. En Navidad fueron 55 minutos. O sea, quiero decir, si me vas a llenar Gran Vía y me vas a llenar todos los aledaños de Gran Vía, joder, perdón, pero ponme municipales en los pasos de peatones que no están regulados, porque es que si no, es imposible pasar. Quiero decir, al final hay medidas que yo puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con que se llenen y se sobresature todo y todo, pero hay medidas para proteger también a los ciudadanos, que podamos, de alguna manera, entendiendo que vivimos en el centro y que hay un montón de cosas y viene la Navidad y es súper turístico, que podamos circular. En el centro, claramente, hay una política muy evidente que además tiene que ver con lo que vota el centro, porque el centro de Madrid, igual que todo el sur de Madrid, vota a la izquierda de forma histórica. Y entonces es como, amigos, pues votad bien, porque si no votáis bien, lo que va a pasar es que el centro no me lo voy a tomar como un barrio donde vive gente, sino como un decorado. Como un decorado donde yo puedo hacer y deshacer como si esto fuera la Warner Bros. Y no un barrio donde vive gente. Claro, es que tú también estás haciendo políticas para que la gente, vecinos, se vayan. Es que en el distrito centro de Madrid hay más pisos turísticos que niños que nacen. Y eso es una política deliberada. Claro, yo decía antes, las consecuencias de eso ya sabemos cuáles son. Pues los problemas que tienen en Venecia o en Barcelona, donde tienen un problema, digamos, de saturación turística muy grande, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer en Madrid es, sabiendo ya lo que va a pasar, mantener el turismo en un margen que en el estoy que muy a favor del turismo, que sí, yo también. O sea, que... Y creo que además sería hipócrita decir sí, que no, porque eso. a mí me gusta salir y me gusta ver otros sitios, pero todo puede hacerse con una cierta mesura. Y eso se hace desde las administraciones. Tú puedes, de verdad, puedes permitir o no que haya 15.000 pisos turísticos ilegales porque a ti no te apetece como ayuntamiento pasarte por allí y decir, oiga, señor, usted tiene una licencia. Y eso solo pasa en Madrid, en muchas ciudades de España donde eso no pasa. Pasa en Madrid porque se permite que pase y porque se desea que pase, para vaciar el centro, llenarlo de turistas y de vecinos, digamos, de alto poder adquisitivo que viven medio año en Madrid y medio año en Medellín. Y entonces pues tienen un ritmo de vida y un estilo de vida que no, desde luego, no se parece al del conjunto de la ciudad, ¿no? En el centro de Madrid también, y hablando de parques temáticos, nos han montado este verano también una atracción maravillosa como para dar sombra, que se han gastado un dineral. Un buen dineral, o sea, sí, un dineral. Yo no me dedico a ese área empresarial, pero me parece una barbaridad de dinero. O sea, ¿cómo se regulan esos presupuestos, esas adjudicaciones? ¿Cómo se controlan? Porque parece
que ahí alguien está ganando mucho más de lo que debería. A ver, históricamente... Sin hacer ninguna acusación, pero desde luego el precio llama la atención. No, bueno, históricamente, cuando ha gobernado el Partido Popular en Madrid, pues sabemos de los muchísimos casos de corrupción que no se han terminado de juzgar todavía, ¿no? Que pero de la década anterior también... nos quedan todavía varios casos por juzgar. Yo imagino que será legal. No, tampoco quiero hacer ninguna acusación sin datos, ¿no? Lo que sí que creo es que es vergonzoso, porque tú puedes hacer una adjudicación que sea legal, hacer un concurso público y demás, para una cosa que ya sabíamos anteriormente que no tenía mucho sentido, porque que tú en una plaza que lo que has hecho después de una reforma de 9 millones de euros es una plaza dura, una losa de hormigón en la que no has pensado en poner vegetación, en poner árboles. La excusa de que está el metro debajo, de verdad, es ridícula. Hay muchas plazas en Madrid con agujero debajo, digamos, con espacio debajo, y se pueden, por supuesto... Bueno, en Sol había árboles. Pues claro que había árboles, pero O sea, es que ellos hace dicen, 20 no, años. es que está el metro, bueno, como en otras zonas de Madrid, y tú puedes poner, básicamente, parterres y alcorques elevados para poner árboles. Es que, de verdad, no hace falta inventar la pólvora. Lo que han hecho es gastarse muchísimo dinero en una reforma que lo ha dejado todo igual, y luego gastarse casi $500,000 de euros cada año en poner y quitar unos toldos, que yo me pasé por allí en julio y en agosto y era una cosa de verdad ridícula. Y lo sabíamos, quiero decir que lo avisamos con antelación, ¿no? Es una política que está pensada, bueno, ya digo, para quien viene aquí y va a pasar solo un día en Sol. Porque si tú eres un vecino de Madrid, tú sabes que entre junio y agosto, septiembre, no vas a estar con tus niños, ni tú solo, vamos, en el centro de Madrid, ahí a la Solanera. Pero si eres un turista, vienes un día, dices, madre mía, ¿cuánto sol hace aquí? Y te vuelves. Y entonces no hay un problema para ti, porque bueno, has estado aquí un día, has pasado un poco de calor y has tenido otras experiencias en Madrid. ¿Para quién está hecha por tanto esa reforma? Para quien viene un día y no le molesta mucho, y no para quien se plantea, y ya no se plantea, ir al centro de Madrid a pasar una tarde, porque no vas a ir a Sol a pasar la tarde, desde luego. Y con el resto de servicios públicos, hay sanidad, listas de espera, médicos de familia, centros de salud. Nosotros en Malasaña, en la parte que yo vivo, está como dividido en dos, justicia y no me acuerdo cómo se llama el otro. Está el otro de la calle. Bueno, y hay un proyecto de hacer un centro de salud que unifique todo eso, que yo solo llevo viendo años. 20 años. Con Sí, el cartel está puesto. Allí, ¿por qué no se invierte con la cantidad de inversión que se están haciendo en otras cosas, que luego pasamos a otra atracción turística enorme que va a pasar en Madrid, que es la Fórmula 1? ¿Cómo puede haber tantos millones para una cosa y no puede haber para la sanidad? ¿O cómo se está privatizando la sanidad? Claro, es que dentro de la propia sanidad lo que ha pasado es que en ese tiempo, en los últimos 5 años, se ha triplicado el presupuesto de grupos privados, como por ejemplo Quirón. Han aumentado en Madrid, a diferencia del resto de España, hay un 45% de personas que tienen un seguro privado. ¿Lo han elegido libremente? No. ¿Qué les ha pasado a esas personas? Que han dicho, joder, si es que para que me den cita en el centro de salud o cita con la dermatóloga tengo que esperar un año, pues guardo un poco de dinero para ese seguro privado. Que por supuesto ese seguro privado, cuando te tengan que operar de algo grave, verás dónde vas a ir tú con el seguro privado, vas a volver al centro de salud. Pero lo que sucede es, tú vas recortando y asfixiando la sanidad pública para que la privada vaya ganando su tajada. Yo he hecho la prueba antes de venir. En mi centro de salud, yo vivo en Carabanchel, en el sur de Carabanchel. En mi centro de salud, en la aplicación de cita sanitaria de la Comunidad de Madrid, he probado ahora pedir cita con mi médica de cabecera. Mi primera cita con la médica de cabecera es el 27 de noviembre. La primera presencial. La telefónica el 3 de diciembre. Esto se está grabando un 10 de noviembre. Bien. Claro, o sea... Importante, porque efectivamente. igual dices, no, pero si es mañana. No. No sé Hay cuándo se va a más emitir, de 15 pero... días antes de mi primera cita presencial con la médica de cabecera. Eso es deliberado, porque si en ese centro de salud, en vez de haber 2 médicas de cabecera, hubiera 5, que es lo que tendría que haber para la población de mi barrio, pues entonces no tendríamos que esperar 15 días y además esas médicas no tendrían jornadas laborales absolutamente agotadoras en las que tienen 20, 40, 50 pacientes cada día. Y eso es una decisión política que depende de cuántos médicos contrates y de cuánto les pagas. Porque otra cosa que pasa aquí en Madrid es que nosotros formamos a profesionales que hacen el MIR y cuando terminan y sacan su plaza se van a otro sitio. Porque te has pasado tú 8 años estudiando para ser neumóloga y cuando llega tu momento y tu contrato lo que tienes es 1 mes en el Infanta Leonor, 2 meses en el Hospital del Sur, 1 mes sin contrato y luego da gracias porque te han hecho un contrato de 3 meses en un hospital grande. Y eso es lo máximo de estabilidad que vas a tener.
pasa con los médicos de cabecera, Con los pasa con los enfermeros. pediatras. La mitad de los pediatras que formamos en Madrid se van a otra comunidad autónoma porque les pagan mejor, les hacen contratos, sorpresa, de un año, condiciones laborales que aquí son casi impensables, ¿no? Entonces, son decisiones políticas que tienen un objetivo, que es hacer que lo público sea más pequeño y que lo privado amplíe su tarta de negocio. Y ahí, perdona, volvemos a lo mismo que te decía antes. Un empresario tiene un tipo de contrato que es el definido, muy pocas opciones más Sí, es eso. que en este sector, por ejemplo, en el audiovisual, que trabajamos por proyectos. Ujú. Se hace complicado a veces Claro. el mantenimiento de plantillas o la sostenibilidad de ciertas cosas. Sí. Lo público puede hacer absolutamente lo que quiera. Y lo vemos con médicos, enfermeros, sobre todo también con profesores, pero bueno, quizás tienen suerte porque son contratos de 9 meses, aunque no te lo digan hasta el día anterior. Al final es la sensación que hay un poco de vosotros podéis hacer lo que queráis o en vuestras áreas se puede hacer lo que se quiera y nosotros vivimos con unas pautas que nos ponéis vosotros que son no inasumibles, pero muchas veces complicadas porque además legisláis para todo igual. Si el problema de esto es ese vosotros y nosotros, porque la política, las políticas, los políticos, estamos ahí porque nos ha elegido un conjunto de personas. El problema es, en Madrid, bueno, pues una derecha que lleva muchos años gobernando, que mucha gente ya lo da como por sentado, ¿no? Pues como lo normal, y es quien hace esas reglas. Otro gobierno en Madrid haría otras reglas. Otro gobierno en Madrid, desde luego un gobierno en el que yo participara, no estaría contratando médicos por un mes. Es que lo prohibiríamos, pero cada vez que nosotros hemos llevado, por ejemplo, a la Asamblea de Madrid... si no me equivoco, hay una sanción o un llamamiento de Europa para corregir esto. Bueno, en muchas ocasiones y también desde la legislación laboral se le han dado muchos toques, por ejemplo, a Madrid, porque en los centros educativos, ahora volvemos a la sanidad, pero en la educación, pues los profesores y los niños están estudiando y trabajando a temperaturas de 35 grados, 40 grados en verano, y eso viola todas las normativas de salud laboral habidas y por haber, ¿no? Pero son decisiones políticas que toman políticos que han sido elegidos por la gente. Ese es el problema, que han sido elegidos por una parte de la gente que considera que eso es un problema menor o que, bueno, pues es una cuestión secundaria o que no sabe, en muchos casos, que ese es el problema. Porque, por ejemplo, en Madrid un problema que tenemos es que es muy difícil que se hable de los temas concretos de Madrid, ¿no? De Madrid parece que siempre se habla, ¿no? Ayuso ha hecho esto, Almeida le ha dado un balonazo a un niño. Todo es como jijijaja, bueno, sí, el vestido que lleva Ayuso, el balonazo que le ha dado Almeida a un niño y de lo importante que es... ¿Cuánto cobra un médico en la sanidad pública madrileña? ¿Cuánto dura su contrato? ¿Cuántos pacientes tiene? ¿Cuánto tarda un vecino de Madrid en tener una cita sanitaria normal con el especialista traumatólogo o con un dermatólogo? En vez de estar hablando de eso, estamos hablando del vestido de una, de la frase grandilocuente o desagradable que ha dicho sobre Sánchez, o de si Almeida ha dicho otra tontería de un tipo o de otro, ¿no? Como que estamos, en mi opinión, muy entretenidos con la parte superficial de la política, ¿no? El zasca, la palabra gruesa, el insulto de uno y de otro, y entonces en ese entretenimiento no estamos hablando de lo que importa, que es que cada día la política gestiona e impacta en la vida de las personas, y eso es lo importante. Pero ahí yo te cuento un caso personal mío Sí. Con la sanidad. Claro, con todo este discurso de los zascas y de los titulares y de que no se habla de nada, al final también lo que se genera es como un rechazo hacia la política. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo un problema, o sea, yo por ejemplo, a mí tuve un carcinoma. Fui a la sanidad, a la pública, cita para no sé cuánto tiempo. En mi familia hay gente en sanidad y bueno, me lo vieron, así una foto, un familiar conocido que tal, y me dijo, no, vete porque... Que te lo miren. Que te lo miren. No me dijeron nada. Yo fui a la privada, yo tengo seguro privado, Claro. fui a la privada y en 3 días lo tenía quitado. Claro, pero por eso decía... Fueron 11 meses Claro. hasta que me vio el especialista Claro. de la sanidad pública. Pero por eso te decía yo al principio ese dato de Madrid de que el 45% de la gente tiene un seguro privado, y eso es una media, es un dato que no tiene nada que ver con el resto de España. Las personas que tenéis un seguro privado o que tenéis que acudir o que tenemos que acudir en un momento dado a la sanidad privada, muchas veces no lo hacemos por elección. No, o sea, yo en igualdad de condiciones elijo pública o privada, elijo la privada. Habrá gente que hace eso, pero yo elegiría la pública. yo no sé, pues sí, pues mi chico Y hace elijo poco la tuvo pública y lo intento, pero- que ir con un problema de un ojo igual, de repente un ojo que se estaba poniendo complicado, cita con el especialista dentro de 8 meses. ¿Qué hizo? Pagarse una consulta privada, porque es que, no sé, no podía salir de la habitación. Entonces, ¿esa elección es libre? No. No.
está inducida. ¿Por qué? Porque en la pública tardaban 8 meses en darle cita con una oftalmóloga, que es buenísima, pero que tiene cita dentro de 8 meses. Y eso es una decisión política. Es como cuando te llaman, que también pasa en Madrid, te dicen, mira, te vamos a dar cita vas por algo, finalmente te tienen que operar. Entonces te dicen, te operamos en la Jiménez Díaz en 15 días. En Gregorio Marañón, eso va a ser en 8 meses. ¿Y tú estás eligiendo ahí libremente la privada concertada? No, tú estás diciendo, hombre, yo lo que quiero es que me operen, háganlo como tengan que hacerlo. Y eso es una decisión política de alguien que además, pues toda su familia se está forrando con el negocio de la privada, ya que estamos. Sí, a mí justo me toca la fundación por la zona y me pareció curioso que una enfermera de mi centro de salud, yo estaba yo esperando por una cita y le explicaba a una señora que se tenía que hacer unos análisis y había llegado tarde al centro de salud para hacérselos y le dijo la enfermera, bueno, si te vas al hospital te los hacen ahora, eso soporta el gasto de la sanidad privada. Claro. Y ahí está hecha la trampa, porque tú al final le decía que solo les habían permitido hacer analíticas por la mañana, no porque no tuvieran ni siquiera tiempo para hacerlos durante el día, sino porque todo lo que no se haga de 8:30 a 9, me invento, a 9:30 en una franja horaria de mañana, al final factura la sanidad privada. Le factura el doble. Es que nosotros financiamos a precios el doble de caros los supuestos hospitales concertados, ¿no? Públicos privados, Sí. que construyó Esperanza Aguirre. Pero y que la gente que no tiene nada que ver ni con su personal ni con nada. Pero lo que estamos haciendo es pagar el doble por el mismo servicio. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que además ese dinero que nosotros pagamos no revierte después en el sistema público, porque en lo público todo el dinero que invertimos se queda ahí, nadie se enriquece, se pagan salarios, pero lo que sobra se quedan. Yo entiendo que haya X prueba, bueno, no sé cuál, o alguna cosa en concreta que haya que hacer o sea, que se tenga que derivar a la privada por X motivos, porque tengan X aparatos y no sea sostenible de alguna manera, o más o menos, o sea, bueno, lo estoy diciendo un poco con pinzas, pero que claro, cuando tú vas a la fundación y ves una carpa con 20 enfermeros haciendo analíticas y encima esa gente, bueno, Quirón estará, creo que es Quirón. Sí, es Quirón. Tiene beneficio porque todo eso no lo asume la pública y nos ahorramos ese beneficio. Pues porque, ya te lo digo, porque un servicio porque no es un error. No es, es que se han confundido. Es que es una decisión. No es un pico, me refiero, que tengas que contratar por lo que sea. Pero que no es una decisión deliberada que está hecha para que los gigantes de la sanidad privada se lleven tajada de la salud de todos. Y claro, lo que pasa es que la gente que legisla en ese sentido no va de frente. Porque si vas de frente, a donde nos lleva ese modelo es a Estados Unidos. ¿Alguien quiere vivir en Estados Unidos? Me encanta ir de turismo. Pero tú querrías vivir, o sea, en términos de sanidad, tú querrías vivir en un país en el que pues hay millones de estadounidenses que son cojos, han perdido una pierna porque no les han diagnosticado una diabetes a tiempo y no tienen dinero para pagarse la insulina. Eso no es pensable en ningún país europeo y no es donde queremos ir. La mayor parte de la gente si nos preguntan. Entonces, ¿los que nos gobiernan nos hacen esa pregunta? No. ¿Pero cómo lo hacen? De forma callada y disimulada, lo que van haciendo es llevarte a que cada vez más gente tenga un seguro privado, a que cada vez estén peor los hospitales y los centros de salud públicos para que tú, pues por supervivencia, tengas que buscarte la vida en la privada. Y eso no lo dicen abiertamente, no dicen, mi plan es que dentro de 20 años la pública sea el 25% y la privada el 75%, porque si lo dijeran abiertamente, la gente no les votaría. Lo que hacen es salir y decir tonterías sobre otros temas y por detrás estar haciendo exactamente eso. Y por cerrar un poco, antes de que me apetece como apartar el gran hito de la Comunidad de Madrid para los próximos tiempos. ¿Cómo se cambia cómo se genera el debate público que tenga que llegue a la ciudadanía para que entienda estas cosas? Quiero decir, porque al final tú y muchos políticos también vais a muchos sitios e intentáis meter el discurso o hablar de lo terrenal, digamos, de lo que nos afecta cada día, pero eso no trasciende. Pues es difícil. Ojalá tuviera una respuesta más o muy sencilla a esto, ¿no? Por lo que tú has dicho, si la gente supiera y hablásemos de estas cosas, claro, yo creo que por lo menos tendrías la opción de valorarlo, pero mucha gente ni siquiera. Mucha capacidad de dirigir, digamos, el debate público y de distraer, ¿no? Ayuso cada mañana ya tiene un plan de comunicación que es decir una barbaridad. Y entonces me tomo un café ahora antes de entrar y entonces ¿de qué se está hablando? Pues de la última barbaridad de Ayuso. ¿Y qué es lo que se está viendo en la televisión? Eso. Y entonces
no es casual, cuando a veces parece que dice un exabrupto no, eso es un plan para que ese día estemos hablando de eso y no de que pues en Madrid faltan 10.000 plazas públicas de FP y que la gente hoy en Madrid que está intentando entrar en la FP pública no puede. ¿Y dónde va? ¿Por qué no puede? A pagarse la privada. Y eso no es... Que eso no es una casualidad, eso es que tú has decidido no abrir más plazas públicas y facilitar licencias para que escuelas privadas de FP den sus cursos. Y mientras estás haciendo eso, estás diciendo cosas muy gruesas, ¿no? No sé quién es un no sé qué, fulanito es un no sé cuántos, gracietas e insultos. Que se vayan a abortar. Que efectivamente. Barbaridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene efecto, porque cuando uno dice una barbaridad todos decimos, madre, anda, fíjate lo que ha dicho. Entonces estamos diciendo todos, madre mía, y comentando, fíjate lo que ha dicho, y escribiéndolo en Twitter, y hablándolo con tu amiga, fíjate lo que ha dicho, y mientras estamos diciendo fíjate lo que ha dicho, que efectivamente es una barbaridad, porque en 2025 decir que se vayan a abortar a otra parte es, aparte de una barbaridad, una ilegalidad, porque tenemos derecho a abortar aquí. Pero mientras te hace esto, pues de la FP, que es una cosa que solo quien está metido en la FP se entera, pues no se entera nadie. De la falta de pediatras, si no tienes un hijo, no te enteras hasta que tienes un hijo. Del problema de las residencias y de que muchas residencias la gente paga también para tener plazas públicas y sus padres están cuidados de forma bastante menos digna de lo que se merecen, pues se entera quien tiene padres en una residencia. Es como que de alguna manera cada uno vive solo sus problemas particulares, ¿no? Los que vivimos cada uno en nuestra experiencia, y de lo general no se habla. Y en general no se habla de cada uno de esos problemas, se habla de otras cosas. Y entonces, claro, de esa manera se engaña a la gente. Esa es mi opinión, es una estafa. Y a ver cómo lo planteo esto. No puede, o sea, porque no quiero que se me malentienda. No puede ser que la izquierda se ha diversificado tanto que al final falta una unión de la izquierda. ¿Políticamente dices? Sí, en general en muchos temas. O sea, hemos querido, como poner mucho el foco en X problema de la sociedad o X colectivo o tal. Y nos han separado tanto como por defender algo propio que nos afecta, sí, que hemos perdido el foco en que al final hay otras cosas que también nos afectan. Vivienda, que es una cosa que nos afecta a toda la izquierda. Sí. Bueno, a todo el mundo, no a toda la izquierda. Claro, o sea, si yo estoy muy preocupado por mis derechos LGTBI y puede que no llegue a tener el foco como global de que llega un momento que como están las cosas igual hay que centrar un poco y unificar muchos colectivos para hacer fuerza para que todo lo que hemos estado hablando tenga una solución más fuerte. No sé si me he explicado bien. Sí, te porque entiendo. Evidentemente te entiendo, pero a favor de los colectivos y que todos defendamos nuestros derechos. Totalmente, pero mira, yo en mi acción política, o sea, en mi trabajo, lo que yo hago todos los días es básicamente recorrer Madrid e ir allí donde un grupo de personas me cuenta que hay un problema. ¿Y cuál es mi agenda? La de mía y la de mi partido, ¿no? ¿A qué me dedico yo? A la vivienda, a los barrios de Madrid, a la sanidad, a la educación, a los conflictos laborales, es decir, donde hay un grupo de, por ejemplo, limpiadoras de los espacios públicos de Madrid que cobran un salario vergonzoso, donde hay un grupo de profesores que trabajan para los centros públicos de Madrid que no han cobrado su salario, donde hay un barrio donde había 10 casas que se las ha comprado un fondo buitre y que van a dejar sin casa. Entonces, todo eso son problemas parciales, ¿vale? Exacto. Yo voy a todos ellos y escucho todo lo que me tienen que decir y hago lo posible para que sus reivindicaciones y sus necesidades le lleguen a la gente que no los conoce, ¿no? Y claro, ese trabajo es un trabajo como muy segregado y tú lo que tratas de hacer es unificarlo todo para demostrar que todo forma parte de un mismo modelo, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que cada uno escucha solo lo que le habla directamente. El individualismo. Sí, pero también es una cuestión de yo antes de ser madre, que lo soy desde hace 3 años, tenía menos conexión con los problemas de la infancia en Madrid, con la falta de parques, con que los parques estén sucios, porque no iba a un parque infantil. ¿Para qué iba a ir a un parque infantil si no tenía niños? Ahora que voy a un parque infantil, vivo en Carabanchel y en los parques infantiles hay jeringuillas, pues se ha convertido en un problema para mí y para otros padres y madres con los que me encuentro en el parque y digo, joder, ¿cómo está este parque? Entonces, un problema, digamos, una dificultad de la política es que cada uno vive normalmente la experiencia propia personal, se entera y se da cuenta de los problemas que te afectan, pero te cuesta mucho más empatizar o incluso conocer los problemas del de al lado. Nuestro trabajo como políticos es que los conozcas y que te interesen y que aunque tú no estás todavía en una residencia, te importe que a una persona de 80 años que ha trabajado toda su vida le estén dando una coliflor podrida pagada con dinero público.
Y mi trabajo es que te importe aunque tú tengas 18 años y todavía no se te ocurra la idea de que vayas a acabar en una residencia o no tengas ningún contacto con una residencia. Pero es un trabajo en el que tienes que ir, ¿cómo decir?, tejiendo, ¿no? Los muchos problemas que están separados y contárselos a todo el mundo a la vez. Y contárselos a todo el mundo a la vez sin tener posibilidad, por ejemplo, de ir a la tele. Porque yo mi trabajo lo hago fundamentalmente a través de las redes sociales. A mí la gente que me conoce por la calle y que me para por la calle me dice: Rita, qué guay esto que dijiste en tu vídeo de no sé qué. Oye, leí esto que pusiste ayer en Twitter. Esa es mi forma de conectarme con el mundo. TikTok, Instagram y las redes sociales. Porque desde luego a mí entrevistas en Antena 3 y en Telecinco para contar el problema de la vivienda en Madrid no me han hecho últimamente. Ayuso y Almeida están cada semana. Cada semana tienen una entrevista, cada semana tienen una cámara. Claro, nosotros tenemos que hacer política desde la izquierda buscando espacios que no son, digamos, los generales. Porque si tienes que meterte en mi Instagram para enterarte de lo que yo he hecho, claro, mi capacidad de llegar y de convencer y de informar es mucho menor. Ya. Bueno, y vamos al gran tema que va a ser apasionante y claro, con todo esto que hemos estado hablando, bueno, conste que aquí estás invitada tú, está invitado cualquiera, y que cuando quieras puedes venir a esta casa, que tenemos varios podcasts. Vale. Claro, con todo lo que hemos estado contando y todas las deficiencias que hay, la educación pública, cómo están los coles, las plazas de FP, la sanidad, nos vamos a gastar ¿cuántos millones en la Fórmula 1? Hemos hecho ahora el repaso. 471 millones de euros llevamos gastados en la Fórmula 1. Llevamos gastados. O están comprometidos, o son contratos que ya están firmados. 471 millones de euros en un evento que cuando se presentó, es muy fácil buscarlo en las declaraciones, Ayuso dijo, va a costar 0 euros al contribuyente madrileño, 0 euros de impuestos va a costar esto. Bueno, repito, 471 millones, para que nos hagamos una idea, construir una escuela infantil cuesta 3 millones. Por ejemplo, un centro de salud cuesta 6 millones. De esta escala estamos hablando, ¿no? Con los 470 millones que nos vamos a gastar. ¿Puedes dar algún dato más? O sea, lo digo porque así... Bueno, es que sirve también para hacernos una idea. Pues puede sumar, ¿cuánto? Un parque infantil, 500.000 euros. Una reforma de una plaza grande, 3 millones de euros. Imaginaos, con estas escalas que estoy dando, cuántas cosas se podrían hacer con esos 470 millones de euros por un evento que la mayor parte de los madrileños vamos a ver, como siempre, por la tele. Sí. Porque no sé cuánta gente tiene miles de euros para gastarse. ¿Cuántos madrileños de a pie, normales, tienen 2.000 euros para gastarse en unas entradas de Fórmula 1? Vamos a ver por la tele, pero vamos a sufrir en la ciudad. Vamos a sufrir en la ciudad y lo vamos a pagar, porque el tinglado está montado de tal forma que tú con tus impuestos lo pagas, yo con mis impuestos lo pago, tú lo ves por la tele, yo lo veo por la tele, y ¿quién lo ve allí en un reservado tomándose un champán, un Moët Chandon? Pues un millonario ruso que viene a Madrid como podría estar en Dubái y como podría estar en Nueva York, porque la ciudad es solo un escenario, ¿no? Es simplemente pues un escenario que se pone allí que podría estar aquí o en otro lugar. Lo que pasa es que lo hemos pagado nosotros. Le hemos pagado el escenario a un millonario ruso que podría estar aquí como en Dubái y que va a gastarse 3.000 euros alegremente, los 3.000 euros que a cualquiera aquí le cuesta mucho conseguir cada final de mes. Entonces es, en mi opinión, el mejor ejemplo de una pésima política que no está pensada para la gente normal, sino para la gente millonaria española o extranjera, ¿no? Y que traemos una experiencia aquí en España que fue Valencia. Que lo que tuvieron los valencianos... Que no es algo nuevo. No, es que estuvieron pagando la deuda hasta el año pasado, terminaron de pagar la deuda los valencianos. La Fórmula 1... Y terminó... ¿No os acordáis? Sí, pero ¿cuándo terminó la Fórmula 1 en Valencia? Porque ni siquiera cumplieron el contrato. No, en el año 2013 me parece que dejaron de hacer competiciones, 2012-2013. Desde entonces han estado pagando la deuda que dejó ese circuito. Circuito que está allí todavía. Que tú vas a Valencia y puedes ver los restos de ese circuito que se han convertido en una zona medio de un poblado chabolista, medio una zona abandonada donde no hay nada que hacer. Es lo que nos costó por la foto aquella de la alcaldesa y el presidente montados en un Ferrari o no sé qué era, en un coche, ¿no? Una foto que nos costó millones. Les costó a los valencianos millones y nos va a costar a los madrileños varios millones ya. Te digo, 470 llevamos. Alegría. Wow, ¿cuándo era el premio? El año que viene, el 2026, sí. Bueno, lo sufriremos. ¿Puedes ir ahorrando para unas entraditas? Si puedo, ahorraré, pero para irme de Madrid cuando sea el premio. Quiero terminar con un último tema, medio ambiente. Estamos como muy concienciados este año, estamos intentando traer a científicos, sobre todo, para dejarlos hablar, porque creo que al final son los que saben y son a los que tenéis que hacer caso. Desde luego que sí. Los políticos. ¿Qué medidas medioambientales tiene Madrid ahora mismo? ¿En marcha? En marcha.
Muy pocas, por no decir ninguna. En este momento Madrid mantuvo la zona de bajas emisiones, Madrid Central, por obligación. La que decían que iban a deshacer, la dejaron. Y eso, más el cambio en los autobuses de la MT, ¿no? Que para hacerlo la flota sostenible, que también había empezado, ha bajado las emisiones un poco en Madrid. Eso es todo lo que ha habido. Digamos, de nuevo, no hay nada. 70.000 árboles menos, como si los árboles no tuvieran nada que ver ni con el efecto isla de calor, ni con, en general, el aumento de la temperatura, ¿no? No están haciendo nada. En algunos casos vamos para atrás. Y yo creo que la situación es, en Madrid como en otros lugares del mundo, pero en Madrid especialmente, es muy urgente. En España, en concreto, es un punto... Bueno, es que en Madrid o se ponen medidas contundentes de control del aumento de la temperatura, o dentro de 15 o 20 años nuestra temperatura en las proyecciones nuestro clima será el de la ciudad de Marrakech en 20 años. Yo me acuerdo cuando llegué aquí todavía nevaba en noviembre. Imagínate, claro. Aquí lo que tenemos ahora es aparte de un calentamiento generalizado, olas de calor más largas y más urgentes. En Madrid, yo me acuerdo cuando había en julio de repente 3 o 4 días de un calor extremo que no se podía dormir. Y en agosto te ponías contento porque si te quedabas en la ciudad, aunque hacía un calor soportable, se podía estar y estaba vacía. Bueno, pues ¿qué hay ahora? No. Hay olas de calor que empiezan en mayo. Hay olas de calor en mayo, en junio. Hay golpes de calor en los institutos en junio, cuando todavía hay clases. Hay un calentamiento generalizado. 1,5 grados ha crecido en los últimos 15 años la temperatura en Madrid, que es una barbaridad. Y hay fenómenos climáticos más extremos. Más incendios, más lluvias torrenciales, Filomena de repente. Es decir, un clima que está acelerado porque las emisiones no dejan de crecer ¿Y qué en España. proponemos vosotros? Bueno, nosotros lo que queremos es que por una parte hay que contener esas emisiones y por otra parte hay que adaptar la ciudad. Y eso fundamentalmente pasa por que haya más árboles, más agua y más sombra. Es que de verdad hay cosas en las que no hay que inventarse la pólvora. Hay que electrificar, es decir, reducir en los procesos industriales y de movilidad las emisiones de gases contaminantes, y hay que poner más árboles, más sombra y más agua. De verdad que parece... O sea, es sencillo, y la única razón por la que no se hace es por una cuestión política, ¿no? Porque aquí en Madrid lo que hace el gobierno es, digamos, ser negacionista por lo bajini, ¿no? No dice, estoy en contra, no creo en el cambio climático. Bueno, sí, ya cada vez lo dicen más. Pero en la práctica, si no haces nada para mitigar sus efectos, pues estás a favor. Y además en esto hay que ser muy claro también. Los efectos del cambio climático son desiguales. Porque si en tu casa hay piscina, hay árboles y hay aire acondicionado en todas las habitaciones, cuando sales a la calle estás jodido igual, perdón por la expresión. No. Pero claro, tu confort en casa es mayor. Entonces, cuando tú miras en el mapa de Madrid la desigualdad y mides los salarios, mides la suciedad, mides los servicios públicos, hay que medir también cómo nos afecta el cambio climático. Hay 8 grados de diferencia entre el norte de Madrid y el sur de Madrid en verano. 8 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque en el norte hay más árboles, hay más piscinas, hay más aire acondicionado. Es decir, se está mejor. Y eso no es culpa de la gente del norte, que tiene todo el derecho Lo que queremos es que esas políticas lleguen a toda la ciudad y que, no sé, vivir, por ejemplo, en el puente de Vallecas, que es una isla de calor descomunal, pues que las administraciones se hagan responsables de eso. Para eso, ¿qué hay que hacer? Quitar coches de la calle, hay que poner transporte público, hay que poner árboles, piscinas públicas. Es decir, hay que hacer para que el cambio climático se contenga y para que además nos afecte de forma más igualitaria, o al revés, que no nos afecte de forma tan desigual como ahora. Hoy en la zona del cambio tenemos a Carles Parejo, que es investigador y crea del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. ¿Está bien dicho? Sí, Carles Pelejero. Ay, perdón, Carlos Pelejero. Nada, un placer tenerte aquí. Además, el tema que nos trae, por el nombre igual, puede sonar un poco raro, pero ahora explícanos un poco en qué consiste, ¿no? Vienes a hablar de la acidificación en los océanos. Sí, esta es una problemática, digamos, añadida al calentamiento global, ¿eh? Y, de hecho, se le ha llamado a veces el hermano gemelo del calentamiento global, porque tiene la raíz del problema es la misma, que es el aumento tan desmesurado, tan desorbitado de CO2 en la atmósfera. Y yo, si queréis, os hago un poco una comparativa para que veáis la magnitud tan bestia de CO2 que tenemos en el aire, el que vamos emitiendo. Y esto es una comparativa que hacemos si comparamos todo el CO2
Yo os diré, el CO2 que tiramos a la atmósfera cada año son unas 38 gigatoneladas, que es una cantidad brutal, pero cuesta de ver qué es, ¿no? Pues esto, si este CO2 lo ponemos en forma de carbón en un tren, llenamos todo un tren de carbón con este CO2, y mira, nosotros esto lo hacemos con los estudiantes para ver un poco qué largada, cómo de largo sería este tren. Y vamos preguntando, no sé, a vosotros mismos, ¿cuántos kilómetros creéis que tendría el tren de carbón que llevaría todo este CO2? Pues normalmente los estudiantes nos dicen, bueno, no sé, centenares de kilómetros, una cosa así. Pues si se hacen los cálculos, te sale que cada año emitimos el CO2 que cabría en un tren que diera 60 vueltas a la Tierra por el Ecuador. O sea que es una magnitud brutal, ¿no? La cantidad de CO2 que cada año emitimos a la atmósfera. Entonces, es normal que esto tenga un impacto muy grande, ¿no? Entonces, por una parte, calienta el planeta, porque parte de este CO2 mucho va a la atmósfera, pero después este CO2 también en parte va a las plantas terrestres, más o menos como un 45% del CO2 que emitimos se va a la atmósfera, y luego hay como un 30% por ahí que va a parar a las plantas terrestres, y después también hay como un 25% así que va a parar al océano. Entonces, o sea que en parte es bueno que el océano vaya también secuestrando este CO2, pero aquí hay la contrapartida, que a medida que va entrando CO2, se va acidificando el agua de mar. Vale, ¿y cuáles son los riesgos para las especies marinas, entiendo, incluidas corales y bosques marinos? Exacto, el CO2 a medida que va entrando, o sea, el CO2 cuando está en el aire no reacciona con nada, es inerte, lo que provoca es el calentamiento, pero una vez entra el agua de mar, sí que intervienen toda una serie de equilibrios químicos y tal, que lo que hace sobre todo es aumentar lo que se dice la concentración de protones, que es aumentar la acidez del agua de mar. Esto ya sabéis que la acidez se mide en pH, que es una escala que va del 0 a 14. Entonces, el agua de mar normalmente es un poco básica, o sea, en la escala de pH, el 7 es el neutro, pero que sería un agua mineral, normalmente tendría un pH de 7, que es neutro, pero el agua de mar tiene un pH, antes de empezar a quemar carbón y petróleo, tenía un pH de 8,2, pero hoy en día ya se calcula que ha bajado ya a unas 0,1 unidades, está como a 8,1, un poco menos. Entonces, esto lo que se traduce, sobre todo, afecta mucho a los organismos que calcifican. Por ejemplo, lo que comentabas de los corales, ¿no? Un coral, para crecer, necesita, la estructura que hace es de carbonato cálcico, o sea que digamos que necesita carbonato y calcio, y cuando tú acidificas el agua, lo que haces es que vas disminuyendo la concentración de carbonato. El calcio te queda igual, pero el carbonato cada vez tienes menos. Entonces es como si el coral tuviese menos ladrillos, digamos, para ir haciendo su esqueleto. Y esto pasa con todas las especies que hacen este tipo de estructura, que pueden ser corales, pero también mejillones, crustáceos, etc. Hay muchos organismos marinos que hacen este tipo de estructura, ¿no? Y entonces tienen cada vez menos componentes para poderlo hacer. Y por otra parte, una vez han construido este esqueleto, también es más vulnerable, o sea, el agua es como más corrosiva y es más fácil que se puedan ir como disolviendo, etc. Entonces es una gran problemática. Hay como más temas también que se afectan por la acidificación, pero el más claro es este, y de hecho cuando se empezó a hablar de este tema, que fue sobre los años 90, sobre todo la gran problemática se veía en los arrecifes de coral tropicales, ¿no? Que se ha visto que sí que serían uno de los ecosistemas más afectados por este cambio, ¿no? Claro, y si no ponemos medidas, ¿qué supone esto? ¿Qué podría suponer? O sea, al final llevamos una inercia en el consumo de combustibles y, bueno, al final en la industria en general y en la contaminación en general. Si todo esto no frene, si todo sigue con la inercia que llevamos, ¿a qué punto podríamos llegar en este tema? Claro, en el tema de la acidificación, pues ya se está viendo que el pH está bajando, se está volviendo el agua más ácida, más corrosiva, y entonces a esto hay que añadirle también, es como una presión más de las otras muchas que ya tienen los océanos, ¿no? Ya sabemos que el planeta se calienta y el agua de mar también, o sea, está calentando, y entonces, por ejemplo, en lo que hablábamos de los arrecifes de coral tropicales,
están siendo ya muy amenazados por el calentamiento. Esto ya se está viendo de manera muy clara, que las aguas en las zonas de, bueno, todos los océanos, pero en las zonas tropicales están aumentando unos niveles que los corales no pueden ya resistir y se vuelven blancos, que es el emblanquecimiento de los corales, es precisamente debido a este aumento de temperatura, ¿no? Que o sea, el color de los corales es sobre todo debido a unas algas, las zooxantelas que se llaman, que son las algas que viven en simbiosis con el pólipo de coral. Cuando la temperatura es muy alta, esta simbiosis se rompe y estas algas marchan y el coral se queda blanco. Entonces, si está varias semanas, digamos, a estas temperaturas, pues puede llegar a morir. Si la temperatura está solo una semana o dos así muy caliente y vuelve a recuperarse, vuelve a enfriarse, es capaz de recuperar estas algas y volver a tener su color y funcionar correctamente, ¿no? Pero esto es sobre todo temperatura, porque aumenta la temperatura. Pero si además le ponemos el efecto de la acidificación, que lo que hace es que sea el agua más corrosiva y favorezca más que se empiecen a disolver estos esqueletos, pues es un efecto añadido, ¿no? Entonces, a lo mejor seguramente esta recuperación, que os decía que en un par de semanas, pues ya si bajaba la temperatura se podía recuperar, pues igual al tener una situación más ácida, pues no es capaz de recuperarse tan pronto, ¿no? Entonces son como estresores añadidos y hay más, ¿eh? El océano también está perdiendo oxígeno, hay los contaminantes, etcétera. Son muchas cosas que se suman, ¿no? Sí, justo tenemos en otro de los futuros programas, vamos a hablar también un poco de la Posidonia y de los bosques de Posidonia, de lo que producen. En el caso de la Posidonia, se han hecho experimentos también para ver un poco el efecto. Y aquí podríamos pensar que podrían llegarse a beneficiar, de hecho, igual que las plantas terrestres y los árboles, en principio, al tener un poco más de CO2 en la atmósfera, deberían poder hacer más fácilmente la fotosíntesis. El problema es que después también hay más aridez, menos agua, etcétera, y entonces se complica todo. Pero con la Posidonia, en principio, podrías pensar lo mismo, que al haber más CO2 disuelto en el agua, también haría que puedan crecer mejor, etcétera, ¿no? Entonces, esto de hecho se han hecho experimentos y no se acaba de ver claro que se favorezca. De hecho, hay muchos organismos asociados a la Posidonia. En las hojas de la Posidonia tenemos los epífitos, ¿no? que son de hecho organismos calcáreos que viven en la hoja y normalmente los ves clarísimamente allí. Pero a medida que se va acidificando el agua, también van perdiendo esos epífitos, que a lo mejor es bueno para los organismos, los peces que se comen la Posidonia, etcétera, pero igual no le da tanta protección a la planta, ¿no? Claro, pero al final ahí perdemos un poco el equilibrio, ¿no? Porque si aunque le venga bien a la Posidonia, que a nosotros en cercanía igual nos puede beneficiar, porque nuestro Mediterráneo y demás hay bastante Posidonia, al final el equilibrio es lo que soporta el clima, digamos, en el planeta, y tampoco podemos permitirnos perder todos los corales que tenemos en las zonas más tropicales. Exacto, sí. Y la Posidonia, hay unos sitios muy interesantes para estudiar el efecto de la acidificación, que son sitios muy concretos que están afectados, o sea, están cerca de sitios donde hay volcanismo y tal, como por ejemplo en la zona, hay una isla delante de Nápoles que se llama Ischia, donde hay unas emanaciones naturales de CO2, de origen volcánico, y allí de hecho, ves in situ lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Porque son zonas que ves burbujear CO2, lo ves directamente como si fuese agua con gas, ¿no? Va saliendo CO2 del fondo y, por lo tanto, está acidificando de una manera natural estos ambientes. Y allí se ve muy claro, son zonas que también son muy abundantes en Posidonia, y se ve muy claro cómo hay como primero esto que os contaba de los epífitos, desaparecen de las hojas, y después se ve muy bien que hay un cambio total de especies, ¿no? O sea, los organismos que calcifican desaparecen y todo lo que son algas no crustosas van creciendo porque están más a gusto, ¿no? Entonces, lo que se piensa es que al parecer va a pasar esto. Habrán algunas especies que saldrán ganando y otras especies que saldrán perdiendo. Entonces veremos un cambio de especies importante, ¿no? Y esto se verá también en los arrecifes de coral, se verá de manera muy clara. ¿Y nos podemos permitir perder esos arrecifes? No, en el caso de los arrecifes de coral es muy problemático, sobre todo por
la gente que vive de ellos, de entrada, una de las cosas, o sea, los arrecifes de coral en los trópicos ofrecen mucha protección frente a oleaje, ¿no? Si hay grandes tormentas, etcétera, son barreras naturales, ¿no? Entonces, si estos cada vez son más frágiles, pues esto añadido a que va subiendo el nivel del mar, pues lo que hará es hacer que cada vez las tormentas y tal sean más peligrosas y contraigan más peligros, ¿no? Y luego hay muchísima gente que vive la pesca que hay alrededor de los arrecifes de coral, ¿no? Y si estos no son saludables, pues todo esto se pierde y mucha gente se va a ver influenciada por esto, ¿no? Entonces, no podemos permitirnos este cambio y evidentemente hay que actuar, ¿no? Y llegados a este punto en el que hay que hacer algo, ¿qué se le puede pedir, por un lado, a la ciudadanía y qué se le puede pedir, sobre todo, a los políticos, que al final son los que yo creo que tienen la sartén por el mango, para poner leyes y normas que regulen todo esto y que ayuden a volver a la normalidad a los océanos? Sí, lo principal es dejar de quemar petróleo y carbón. Esto es la raíz del problema, es esta. ¿Apostar más por renovables? Totalmente. Es que esto, lo de quemar petróleo y carbón, fue una cosa que cuando empezó la industrialización estuvo muy bien, pero ahora hemos visto que todo lo que conlleva, ¿no? Y entonces es un problema muy grande. Y aparte que, o sea, yo lo que considero es que el petróleo se tendría que destinar a otras cosas mucho más. Es un material muy preciado. Es como quemar cuadros del Museo del Prado, ¿no? O del Louvre para calentarte, ¿no? Es un material súper preciado que la naturaleza ha tardado muchos millones de años en construir, ¿no? Se calcula que cada año quemamos lo que el fitoplancton, que es de donde viene la mayoría del petróleo, tardó un millón de años en generar, ¿no? Y esto lo quemamos cada año. Y entonces esto se tiene que utilizar para hacer productos esenciales, productos farmacéuticos, etcétera, pero no para quemarlo, para mover un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy importante que es dejar ya de quemar petróleo y mirar de hacer esta transición energética hacia energía solar, eólica, etcétera, mirar de hacerlo muy en serio, ¿no? Y luego, tanto a nivel industrial como a nivel privado también, pues mirar de hacer esta transición. Y, por lo tanto, el gobierno también tiene que ayudar en esta transición. Y hasta el momento sí que intenta ayudar, pero todos los trámites para pedir ayudas, no sé si la gente que haya pedido ayudas para poner unas placas solares en casa, por ejemplo, verán lo difícil que es conseguir el dinero y lo que se tarda en recuperarlo. Entonces, todas estas cosas hay que agilizarlas y se tiene que ir muy en esta dirección. La raíz del problema es esta, el CO2, ¿no? Entonces, de hecho, ya se está hablando como en algún momento, porque ya estamos calentando tanto el planeta que en algún momento se tendrá que empezar a captar este CO2. Si no dejamos de quemarlo, tendremos que captarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay ya ideas que se están poniendo sobre la mesa, más lo que se llama más geoingeniería, para intentar captar este CO2, pero de otras maneras, ¿no? Pero se tendría que dedicar tanto dinero a hacerlo que es mucho mejor empezar por la raíz y dejar de quemarlo. Obviamente, y creo que ahí estoy de acuerdo, dentro de mis conocimientos, pero me ha surgido curiosidad de, claro, si capturamos ese CO2, que no sabía que era posible, ¿qué hacemos luego con ese CO2? ¿Dónde se llevaría? Hay mucha investigación ahora sobre esto, porque es un tema que está sobre la mesa y es que tarde o temprano se tendrá que hacer, ¿no? Entonces, métodos de captura de CO2, el mejor sería lo de las praderas marinas. O sea, intentar tener praderas de posidonia más saludables. Son los bosques que tenemos en el mar, ¿no? Y está calculado que capturan muchísimo CO2. Y además lo preservan durante siglos o milenios, ¿no? Debajo de las praderas de posidonia tenemos todas las raíces y hacen ahí una estructura que hay carbono almacenado de hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, es un registro que se puede utilizar para hacer estudios del pasado, la posidonia, todas las raíces, ¿no? Entonces, esto yo creo que sería lo más directo,
mirar que todo lo que son bosques marinos, el kelp, hay muchas otras praderas marinas que podemos mirar de que sean saludables. Y esto es el método como más contrastado, ¿no? Pero después ya hay otras ideas de captura directa desde el aire que son muy costosos, o hay ideas de intentar hacer que los mares sean más productivos. Hay ideas hay un tema, por ejemplo, que se está hablando mucho, que es intentar, lo que se dice, aumentar la alcalinidad del mar, ¿no? Echando, por ejemplo, minerales como hay distintos minerales que si tú los pulverizas y los echas esto para zonas locales podría funcionar. Por ejemplo, se han hecho pruebas en arrecifes de coral de dejar pulverizado minerales que puedan de alguna manera neutralizar esta acidez y volver a subir el pH, ¿no? Entonces, algunos experimentos que se han hecho demuestran que sí, que los corales viven mejor, crecen mejor. Incluso se ha hecho un experimento llevando el pH a la época preindustrial y se ha visto que sí, que antes de que empezáramos a quemar carbón y petróleo, los corales están mucho más saludables y contentos que ahora, ¿no? Entonces, hay todo de mecanismos, pero en algún momento se tendrá que hacer y se tiene que estudiar y ver también qué repercusiones tendrá, si se aplican, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es mirar de cuanto menos quememos, más pequeño será el problema, ¿no? Vale. Para terminar, ¿qué 3 mensajes clave o 2 los que podamos tener, sobre todo para generar esa conciencia, ¿no? O sea, hemos estado hablando un rato de esto, pero yo creo que muchas veces, y nos ha pasado con otros científicos también, que al final no tenéis quizás el altavoz o los sitios donde poder dar el mensaje de concienciación, que yo creo que sobre todo al final es una cuestión de concienciación a nivel particular, porque si los ciudadanos estamos concienciados, vamos a hacer que se conciencien los gobiernos porque van a querer ganar esos votos. ¿Qué mensajes darías para cerrar? Sí, no, de entrada esto que dices de los votos es súper importante. O sea, el momento en el que el ciudadano puede implicarse más es el momento de votar a los gobernantes, ¿no? Entonces, de entrada, nunca votar a un gobernante que sea negacionista del cambio climático, por ejemplo. Que esto está demostrado que conlleva muchos problemas y estamos viendo ahora, por ejemplo, los cambios de política de Trump en Estados Unidos, lo desastrosos que están siendo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, se está empezando a abrir la veda para hacer prospecciones de petróleo en Alaska, en zonas que hasta ahora habían estado protegidas, son zonas muy pristinas del planeta, y es absurdo ahora empezar a abrir más. Lo que tenemos que hacer es dejar de quemar y no vamos a abrir más pozos, vamos a sacar más petróleo. O sea, es absurdo lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí es un punto muy importante. Pensar muy bien a quién votamos, porque después revertimos cosas que habíamos intentado mejorar y nos vamos atrás, ¿no? Y después es muy importante esto, que la gente sea consciente de la huella en términos de emisiones de CO2, de su huella, ¿no? En el transporte público, en el transporte en general, ¿no? Pero si, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Pues si podemos, yo soy muy partidario del paso al coche eléctrico. Obviamente lo ideal sería no necesitar coche y poder viajar en transporte público siempre, y para esto las administraciones tendrían que ponerse mucho las pilas para que todo el mundo tenga un buen método de transporte público para moverse, etcétera. El teletrabajo creo que esto es una cosa que aprendimos con la pandemia y que se incentivó mucho, y ahora me da la sensación que muchas empresas están volviendo atrás y hay mucho trabajo que se puede hacer teletrabajando y así evitas transportes, por esto es un tema importante. Pero sobre todo que la gente sea consciente. Por ejemplo, los científicos también estamos empezando a pensar mucho cuando diseñamos nuestros proyectos de investigación, por ejemplo, a pensar la huella que tienen ellos también, ¿no? Y ahora a lo mejor no vale la pena, por ejemplo, hacer un viaje a una conferencia en Estados Unidos si tú la puedes hacer de manera virtual, ¿no? Entonces, todo este tema del transporte y de las implicaciones, sobre todo el transporte en aviones, tiene mucha huella, ¿no? de emisiones de CO2. Todo esto son cosas que los científicos también nos planteamos mucho, ¿no? Y yo creo que es un tema de pensar también
de hablarlo mucho, de pensar muy bien la huella que hacemos, de comentarlo y el trabajo que hacéis vosotros también de divulgar, ¿no? Este programa, que os felicito por la iniciativa, que dais el altavoz a los científicos para que puedan hablar sobre el tema. Es uno de los puntos también más importantes, ¿no? Llegar a toda la sociedad, a todas las edades, a todo el público, para que poco a poco vayamos cambiando, ¿no? Y yo creo que es muy importante esto, que sobre todo las nuevas generaciones que vayan, porque son las que lo van a sufrir más, yo creo. Sí. Nuestros hijos y nuestros nietos van a ver un planeta cada vez más cambiado, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo por ellos y ellos también tendrán que, y espero que lo sean mejor que nosotros, ¿no? Hay un poco de frustración a veces en los científicos que trabajamos en este campo, porque nosotros vamos viendo mucho toda la problemática y no vemos que se vaya realmente solucionando, ¿no? Sí que hay mucha iniciativa y tal, pero todo es como muy lento, ¿no? Y bueno, esperemos que poco a poco las nuevas generaciones y todos nos vayamos poniendo en esta línea para ir mejorando el tema, ¿no? Muy bien. Yo por la parte que me toca, daros las gracias a ti en este caso por estar hoy aquí y a todos los compañeros porque la verdad que lo habéis puesto bastante fácil y os habéis adaptado también a horario, hemos conseguido cuadrar con vosotros. Me sorprende que medios que son periodísticos, porque aquí al final es un podcast de conversación, pero en otros medios que son periodísticos y que dan información no cuenten tanto quizás con vosotros, que al final sois los que estáis estudiando y los que sabéis de qué va el tema, que os dediquéis a ello. Así es que para nosotros es un honor teneros aquí, darte las gracias y que aquí vas a tener un hueco siempre que lo necesites tú o cualquiera de tus compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Felicidades. Saludos. Vale, no nos podemos alargar muchísimo, me encantaría, pero unas últimas reflexiones. Sí. Discurso de ultraderecha, ¿por qué está calando tanto en la sociedad? Yo creo que en momentos de miedo y de incertidumbre hay algunas ideologías que te ofrecen como soluciones fáciles y fuertes, ¿no? Como si eliges a este señor todo se va a solucionar mañana. Y además hay una forma tradicional de toda la vida de cuando las cosas van mal, que es mirar alrededor y decir, la culpa es de este. ¿Por qué? Porque la culpa real no es de este. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Mi opinión, pues que la desigualdad ha aumentado mucho, pero no porque haya venido un señor de Perú a trabajar en la construcción en Madrid, sino porque lo que hay es mucha gente con mucho poder y mucha riqueza acumulando mucho dinero. Y eso sí que tiene efectos. Claro, pero eso sí que tiene efectos directos en tu vida. A mí, que hay una persona de Perú trabajando en el bar de al lado, no me cambia nada la vida. Que un fondo buitre se haya comprado mi casa y me suba el alquiler, lo duplique, sí que me cambia la vida. Y el problema no es el que está aquí al lado, el problema está enfrente o arriba, si lo queremos mirar así en términos de la pirámide que realmente es. Entonces, ¿qué ha pasado? Mucha desigualdad, mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el cambio climático? ¿Qué va a pasar con el planeta? Tengo miedo de que las cosas no vayan bien en el futuro. Y unas políticas que están dirigidas a que tú, en vez de mirar a quien realmente tiene la responsabilidad, quien ha causado esa desigualdad, te pelees con el de al lado. En vez de enfrente, con el de al lado. Y eso, desgraciadamente, tiene un cierto predicamento, porque al de al lado le ves. Al de arriba no le ves mucho. Tú no sabes cómo se llama el dueño de BlackRock, los 10 accionistas de un fondo de inversión que han comprado el edificio de Puerta del Ángel. No les ves, no sabes cómo se llama, no sabes cómo son sus caras. Sí ves a quien está cerca de ti y que tiene un acento un poco distinto. Entonces, hay formaciones políticas cuyo objetivo principal es que tú sigas sin saber cómo se llama el del fondo de inversión y en cambio te pelees con el que está a tu lado. Pero y ahora, por ejemplo, que salió el otro día un dato horrible, que un porcentaje muy alto de jóvenes que pensaban que el franquismo era mejor o que viviríamos mejor con Franco. Bueno, ¿no hay un problema ahí de cómo se ha gestionado la llegada de la democracia y que se está estudiando en los colegios? O sea, yo creo que de alguna forma es muy fácil ofrecer, como decía antes, soluciones fáciles y mano dura, ¿no? La idea falsa, ¿no?, de que va a venir un tipo que tiene mucho poder y que le va a solucionar todo. Y luego la idea
falseada sobre lo que fue el franquismo. Porque claro, a estos chavales les ponen en un vídeo en TikTok y le dicen, no, es que aquí había pleno empleo y se vivía estupendamente. Claro, no, nadie les está contando o no se está contando que lo que no podías era quejarte del gobierno, que te ibas a la cárcel, tenías una opinión política distinta y que la mayor parte de la gente en esta ciudad, por ejemplo, hecha de inmigrantes, porque esta ciudad la construyeron decenas de miles de inmigrantes, vivía en poblados chabolistas hasta el año 75. Y eso es una realidad sobre el franquismo que no se ha contado. Entonces, es una receta fácil para los problemas complejos, ¿no? Que venga un tipo duro y ponga mano dura, y además se construye, digamos, sobre muchos falseamientos sobre lo que fue realmente la dictadura. Nuestra tarea ahí es explicar lo que realmente fue, que es no solo un periodo de pocas libertades, sino un periodo de mucha carestía vital, donde en esta ciudad, en el puente de Vallecas, en el año 70, no estaba asfaltado. Horcasitas no tenía agua corriente. Los barrios de San Blas eran barrios chabolistas donde la gente malvivía en el suelo. Y eso es una realidad sobre el franquismo que no se ha contado, ¿no? Que se ha contado poco. Sí. Más allá de que la propia dictadura en sí y de cómo llegaron al poder y que se ha vendido todo como un frente de izquierda, o sea, A y B, sí, como si estuvieran igualados. Sí, bueno, y que una dictadura es literalmente toda la gente que dice ahora, es que en este país no se puede decir nada. No, cuando no se podía decir nada era cuando por decirlo te ibas a la cárcel. Aquí tú lo dices y afortunadamente... Podemos decir lo que queramos. Y está muy bien, cada uno dice lo que quiera. El tema es que ahora hay gente que te puede contestar. Sí, bueno, claro, pero eso es un derecho, Claro, eso sí que claro. es libertad. Lo que no lo era decir esto no me gusta e irte a la cárcel por eso. Para terminar, reflexión del metro, que tiene que entrar la Juana, que nos está ahí esperando, que me parece también un tema importante. Yo uso el metro, soy usuario del metro, vengo siempre que puedo, a diario para venir a trabajar y volver a casa. ¿Qué decir? Nos tenemos que montar ya encima del metro. ¿Dónde tenemos que ir? Es ¿Por qué no entramos? Es vergonzoso. Es un nivel de maltrato, porque al final la gente que coge el metro, cogemos el metro, es la gente normal de Madrid, que somos varios millones de personas, y que hemos comprobado día a día cómo la cosa empeora en la línea 1, la línea 7, la línea 5, que es la que cojo yo, que es es horroroso, falta de aire acondicionado, o sea, no solo que vas lleno hasta arriba, es que vas sudando en verano y en invierno. Y bueno, básicamente un maltrato, pensando que nadie se va a quejar y que todos lo vamos a aceptar, ¿no? Yo creo que ahí es donde posiblemente los gobiernos de Madrid tengan ahora un agujero más grande creado, ¿no? Porque tú vas en el metro por la mañana y lo que oyes es mucha gente, o lo que oyes o lo que a mí me dicen es mucha gente muy cabreada que sabe quién tiene la responsabilidad, porque tú esto de no, Sánchez tiene la culpa de todo, ya, pero el metro ¿quién lo gestiona? No, ahí, bueno, en la sanidad, educación, están las competencias en las comunidades autónomas. Sí, es una vergüenza y es una cosa que tenemos que reclamar mucho, porque al final es la forma normal, habitual y más usada de moverse por Madrid, y no es ni de recibo ni digno que tengan a millones de personas cada mañana en situaciones de auténtica, indignidad, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Me ha encantado la conversación. Me tiraría hablando toda la mañana, mucho. Pero no puede ser, porque tenemos que dar paso a nuestra maravillosa colaboradora, a la Juana. Hola, guys. ¿Qué tal? Hola, guys. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un placer tenerte. Arreglando el mundo. Total. Bueno, yo de política poco, pero de moda todo lo que queráis. Soy tu chica. La moda muy política también. ¿También? Vamos a hablar de por la ella. Forma de vestir. Exactamente. Nos vamos a meter en el ajo. Así que venga. Primero de todo, ¿cómo definirías tu estilo, cariño? Cómoda, moderna y... Sí, eso. ¿Y crees que ha cambiado tu estilo en la forma de vestir frente a la política? Pues mira, ¿sabes qué pasa con la política? Que una de las cosas que pasa, que como es un mundo, ha sido tradicionalmente un mundo muy de hombres, cuando llegas, todas hacemos una cosa de forma un poco inconsciente, que es como vestirte un poco como un chico, ¿no? Se dice mucho como esto del traje de chaqueta masculino, ¿no? Porque claro, tú llegas allí, de repente llegas con unos colores y eres la única que se ve en la foto. Entonces tendemos, si te fijas, muchas políticas a reproducir, ¿no? Ese traje de chaqueta sobrio y gris de la política de los hombres. Entonces yo he tardado un poco en deshacerme de eso, porque de primeras te quieres como fundir con lo que se supone que tienes que hacer y luego es como, no, espera, un momento, yo no me quiero vestir así, me gustan los colores, me gustan los estampados, me gusta un poco la alegría y no quiero ser un señor con un traje con corbata, que pobrecillos ellos, que solo pueden llevar eso, pobrecillos. Y entonces he tenido que
como darme cuenta de que estaba haciendo eso y cambiar o volver, digamos, a lo que yo quería, que es otro estilo, que es el mío. Pues yo creo que eso pasa un poco en todos los ámbitos, porque también es verdad que cuando entras en el mundo laboral de repente te vas a trabajar con una camisa en casi muchos cualquier ámbitos, profesión, total. Yo, por ejemplo, siempre he vestido igual, o sea, como me ha apetecido y voy así aquí, voy así a una reunión que tengo luego con quien la tenga, vaya a donde vaya. Y creo que es algo que hay que cambiar porque o sea, no te define para nada la forma de vestir con las capacidades que tú tengas o lo que puedas llegar a hacer. Total. Y mucha gente te juzga por la forma de vestir. Sí, eso es verdad. O sea, hay muchísima gente que al final nos juzga. O sea, tú estás sentada en un plato y luego el que está detrás de cámara, tiqui, 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 tiqui. Pero, amor, yo pienso que sí, que hay, o sea, tenemos como una responsabilidad de mostrar nuestro estilo. Claro. Y hay que lucirlo. Y... no, hombres... chaqueta de traje no, luciros un poquito más, ¿no, cariño? Total, un poquito más de estilo. ¿Te preocupa, en plan, tu estilo ante la cámara? Sí, porque además a las mujeres se nos juzga mucho por una cosa y por la contraria. O sea, si estás arreglada, porque estás arreglada. Si no estás arreglada, porque no estás arreglada. Si vas peinada, porque sí. Si vas maquillada, porque sí. Si estás guapa, porque estás guapa. Si no estás guapa, porque no estás guapa, ¿no? Como que por una cosa y la contraria siempre hay un juicio. Imagínate, ¿no? Un día que tengo un día de mierda y no me apetece maquillarme. Claro, pues no, me van a juzgar. Pues claro. Pero a un hombre no, ¿verdad? No, cariño. Y si un día te apetece estar estupenda, ir estupenda, entonces el comentario es, pero bueno, ¿está donde se cree que va? ¿Pero qué se piensa que es esto? ¿Que es una gala? O sea, es siempre una cosa y la contraria, y entonces tienes que encontrar, yo intento encontrar como mi punto, que es lo que me hace sentirme a mí cómoda y que me gusta, ¿no? Y también eso es un proceso en el que sentirte como segura tú de lo que tú quieres, de lo que a ti te gusta y de lo que tú tienes como todo tu derecho a defender. Por supuesto. También estéticamente, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna prenda que tengas así o accesorio que tú digas delante de cámara? Es que me da muchísima comodidad llevarlo. A ver, yo soy una gran defensora de las deportivas y de los vaqueros, que creo que bien puestos. Ley. ¿Cuál es tu marca favorita de zapatillas? A ver, las que más tengo son New Balance, la verdad. Las que más he tenido. No tengo ni que tenga ya 50 en el armario, pero las que más he tenido, la verdad es que sí. He ido muy cómoda y creo que pues con un traje de chaqueta se puede llevar. Oye, ¿por qué no? 50 de repente, pues Georgina. Claro. Cariño. Nada más y nada menos. Zapatos no me pongo nunca. O sea, no me pongo un zapato. O sea, ¿tú de zapatos de qué quieres más? No, que no me pongo. Yo zapatillas siempre. O sea, y con traje zapatilla y para venir a trabajar zapatillas. A ver, ¿hay algún zapato así de traje chulo? Sí, yo también. Pero es que me parece como muy cómodo. Hombre, es verdad que una vez que llevas deportivas, de repente meterte en unas botas te da más pereza. Pero bueno, también hay formas de encontrarlo también. Tú, en mi caso, ¿no? La ropa también tiene que... Decía lo de cómoda porque, no sé, yo lo que me paso la vida haciendo es básicamente caminar por Madrid. Entonces, claro, pues unos estiletos para recorrerte San Cristóbal, pues es un poco, sobre todo es un poco incómodo, ¿no? Entonces, tiene que ser una ropa con la que tú te sientas cómoda físicamente y simbólicamente, ¿no? En plan, esto es lo que yo hago y esta es la ropa que llevo para hacer lo que hago. ¿Y tienes a alguien que te inspire? En plan, puede ser político, ¿no? Su forma de vestir. Bueno, que me inspire en plan, esta es mi referencia, no. Yo cojo como cosas de personas distintas, ¿no? Pues hay políticas que me gustan mucho, pues Ocasio-Cortez me gusta mucho, la portavoz del gobierno chileno, Camila Vallejo, que es una tía joven también y muy potente que me gusta mucho. En general, gente con la que me siento también identificada, ¿no? Porque es también difícil identificarte estéticamente con alguien que te cae fatal, ¿no? Entonces, de alguna forma, la gente que te gusta también es porque te inspira de otras formas, ¿no? De ideas también. Vale. ¿Y has tenido algún momento en el que una elección de vestuario te haya causado algún problema? ¿O alguna crítica? A ver, críticas, claro, siendo mujer joven y de izquierdas te diré que unas cuantas sobre cómo me he visto, cómo no me he visto, qué llevaba puesto y qué no. ¿Tú no puedes llevar un Louis V? No tengo, pero no llevo tampoco. No, también hay una cosa que tiene que ver ahí con...
tus decisiones estéticas también dicen algo sobre cómo tú te vinculas con el mundo, qué tipo de ropa, pero también dónde la compras. Pues claro, a mí se me hace raro, vamos, no lo hago, no compraría un bolso que cuesta muchísimo dinero, pero también pues defiendes de alguna manera el comercio de proximidad, entonces pues el fast food iba a decir, ¿no? Fast fashion. Fast fashion, pues tampoco es exactamente tu modelo, pero compro ropa en Zara, sí, también te lo digo, porque la vida es como es. Entonces, a ver, al final todos pecamos. Pues eso. Entonces, siempre. todo es como tienes que ir haciendo un poco como de encaje entre la comodidad y la realidad, y un poco también como tus valores y lo que piensas. ¿Alguna situación incómoda? Pues una situación incómoda clásica, que creo que le ha pasado a más mujeres seguro en la vida, pero quizás no como con este ojo público, que es un pantalón blanco y un día. y ese día y decir, oh Dios mío, claro, no había calculado yo bien los días y esto no ha sido una buena idea. Salí de allí sin que nadie se diera cuenta, gracias al apoyo de varias amigas y compañeras, pero fue un tierra trágame así como de manual, o sea, de manual. Un día además de un acto grande. Qué mal que tengamos que sentir desde luego ese momento, o sea, qué coraje. Sí, o sea, te entiendo perfectamente. Sí. Qué mal. Vale, y si pudieras dar un consejo a una persona que está empezando dentro de la política y tal sobre el tema de vestuario, ¿qué le dirías? Pues que... O a ti misma, por ejemplo, si fueses tu anterior. Pues sé que esto suena como a taza de Mr. Wonderful, pero pues que Nos gusta Mr. Wonderful. Que confiara en sí misma, que buscara como que es más importante buscar tu estilo y estar cómoda en tu estilo que querer agradar a los demás, porque va a haber mucha gente a la que no le agrades en cualquier caso. Por supuesto. Y que al final lo que más vale y lo que más importa es que tú estés a gusto, que tú estés tranquila, y eso es lo que genera confianza y de alguna forma... sí, respeto en los demás, ¿no? Entonces, lo más importante es estar cómoda contigo misma. Cómoda, segura, esto es lo que yo soy, me presento ante vosotros, si os gusta bien y si no, pues también bien. Yo seguiré siendo así, ¿no? Y cuando uno entiende eso, que en mi caso fue relativamente pronto, como que todo se ordena de una manera distinta. Tú estás ya en la habitación en la que quieres estar, como quieres estar, y te presentas como eres, ¿no? Y eso cambia mucho las cosas. Mucho más que 50 consultores diciéndote, no hables de esta manera, no te toques el pelo así, hablas muy rápido, mueves mucho las manos. Me decía, a mí me acuerdo justo cuando empecé en política institucional, un consultor, ¿no? Es que mueves mucho las manos al hablar. Digo, bueno, pues es que lo que soy así. Lo contrario sería que me las ates y que yo mientras hablo pues tenga las manos atadas, pero eso sería bastante raro. Pero entonces, es que a mí eso me parece súper bien, por ejemplo, porque al final es un símbolo que te identifica. Cada una tiene sus propias cosas. Es que eres su propio así. Style. David tiene sus tics también, que hemos pensado muchas veces. Bueno, este ataque tan gratuito. Cariño. No, este ataque luego me lo explicas. Todo el mundo tenemos tics, claro que sí, cosas y... No, yo respecto a la ropa creo que al final, o por lo menos en mi caso, me da mucha más seguridad ir cómodo, ir como yo... A la gente que le guste o a la gente que no, pero a mí a la hora de tener que defender algo me siento mucho más seguro que si voy en traje con corbata y unos zapatos que me están apretando. Y que si tengo que tener no sé qué comportamiento, pues al final no estoy pensando en lo que tengo que trabajar o defender, sino en caerle bien a la gente. Y que además es que si no, seríamos todos como iguales, fotocopias, en plan tú miras y en plan todos somos iguales, hacemos los mismos gestos, llevamos la misma ropa, pues no, pues también a través de la ropa y de la estética que cada una elige, también dices cosas de tu personalidad y de quién eres. Entonces, pues lo bueno es que podamos expresarnos también a través de lo que elegimos para nuestro pelo, para nuestra cara, para nuestra ropa, ¿no? Exactamente, que nos diferencie. Claro. ¿Tú qué te dirías a ti de joven? A tu yo de... Pues sí, igual, con los pantalones. Yo vengo de la época de los pantalones caídos. O sea, imagínate, ¿tú te acuerdas de esa época? Íbamos todos con los pantalones caídos en los pelo. Me acuerdo. Pues con pelo no mucho, porque yo me rapé a los 22. Sí, qué joven. Porque empecé a tal, fui al médico, me dijo que me hormonase, pero me podía quedar impotente y dije... Hormonada. Bueno, gracias. Hormonada, me apetece mucho. No, me apetece a los 22 años correr ese riesgo. Y nunca he tenido complejo, la verdad. No, me rapé ya. Todo el mundo me dice que tengo una cabeza muy bonita. A ver, ¿te queda bien? ¿Te queda bien? Me has conocido así. Total. Además, cuando te pones el gorrito y tal, te queda cute. Pues cute. Me lo volveré a poner. Vale. Bueno, ¿y recuerdas el primer conjunto que te hizo sentir muy empoderada, digamos? El primer... A ver, un conjunto. Pues me hice un traje de chaqueta muy bonito y como yo quería en un sitio online,
bastante barato además, es decir, como con mis medidas y como que tú podías diseñar un poco el traje y cómo lo querías, y hice como lo que yo quería, con la tela que yo quería, el color que yo quería, un azul así como muy vistoso. ¿Qué traje que he tenido hasta ahora y que he usado hasta ahora? Aunque el otro día me lo volví a probar y después de ese segundo embarazo ese traje ha pasado a la historia. Los cuerpos cambian, la chaqueta es seguiré normal. usándola, pero el pantalón ya no puede dar de sí más. Pero con ese traje que ya te digo que me hice yo, no yo que me lo cosí, pero que yo lo diseñé, y me sentía como muy, bueno, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he elegido y me gusta mucho. Porque ¿qué haces con la ropa que ya no te queda bien? ¿La reciclas? ¿La utilizas de alguna manera? Sí, bueno, básicamente la reparto, como también recibo entre amigas que tenemos como tallas similares. Sí. Tampoco cambio mucho de ropa, a ver, verdad, lo bueno tampoco tengo mucha también ropa. de Madrid, que tengo que decir que también hay un montón de contenedores de reciclaje de ropa. Sí. Lo que pasa es que al final, siempre que paso por uno, están desbaratados, sacados. Ya. Sí, es verdad que eso debería tener un poquito más de control. O sea, yo intento, compro alguna ropa, creo que es importante y creo que solo desde una posición como de mucho privilegio se puede criticar, ¿no? Que una se preocupe de su aspecto, ¿no? Como que hay algunas críticas en plan, pues es que claro, tendría que despreocuparte esto. Prueba a ponerte tú delante de una cámara y someterte, digamos, al escrutinio público, despreocupada de cómo vas vestida ni de qué se opina de ti, ¿no? Eso es un poco de un señor en el sofá diciendo, lo importante son las ideas y no la estética. Cuéntalo tú. La gente a veces no se piensa en el momento en el que pasamos delante de una cámara, de todo lo que se nos pasa por la cabeza son millones y millones de pensamientos. Y las críticas que hay al final es que es fuerte. Y te llegan. Claro. Exacto. ¿Y qué pensará? ¿Por qué ahora me he puesto tal? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué este color de labios tal? Amor, es que es muy fuerte, ¿eh? Y todo el que se pone delante de una cámara se acaba tragando sus palabras sobre que daba todo igual. Total. Y de repente ves a uno que había estado criticando no sé qué y se va poniendo la chaquetita, se va peinando no sé qué, se va poniendo la barbita. Digo, mira, tú también te estás preocupando, porque es normal preocuparnos por el aspecto que tenemos y por la imagen que estamos ofreciendo. Entonces, estilo y tal, pero tu mejor imagen. Claro, y con coherencia. Hombre, si yo de repente apareciera toda vestida de marcazas todo el día y me gastara 1.000 euros en no sé qué, pues digamos que con mis valores y con mis ideas no casa mucho. Entonces es normal que se me criticara. Pero dentro de lo que cada una es y de lo que cada una defiende, es perfectamente normal preocuparse y yo lo defiendo, la verdad. Y creo que es también una muestra de un cierto como respeto por los demás, ¿no? Tú vas a reunirte con una asociación de señoras que están peleándose en un barrio de Madrid para que les pongan un centro de salud. Pues cuando vas allí, esas señoras les gusta verte bien y les gusta que tú estés presentable y que hayas hecho, digamos, el esfuerzo de ir allí. Hombre, si apareces ahí de repente, pues en chándal y sin vestir y sin peinar, pues las señoras dirán, hombre, chica, un poquito de respeto también por la gente con la que te vas a reunir, que al final no es todo solo ponerte delante de la cámara ni de la tele. No, es saber estar en tu sitio. En tu sitio y con la gente a la que le importas y cuya presencia que para ellos es importante. Tú vas allí a reunirte con ellas, vas a estar 2 horas de tu tiempo con su reivindicación, pues uno pues también es una forma de respetarlas, ¿no? Estar allí respetable y aceptable para ellas. Y si vas a un evento vas de una manera, aunque sea en tu estilo, y si vas a una boda vas de una manera, eso y si es. vas al trabajo, yo voy como quiero, pero dentro de claro, no. Evidentemente, vengo duchadita. Claro, hombre. Bueno, bien. Huele bien, te voy a afirmar, ¿eh? Hoy viene duchada, chicas. ¿Otros días? Confirmamos. ¿Quién sabe? ¿Qué perfume utilizas tú? Scandal, de Jean Paul. Podéis creer que yo soy adicta a los perfumes, ¿vale? ¿Sí? O sea, los colecciono. Sí. O sea, los colecciono y luego me quedo con el bote. A mí sí No sé por qué, o sea, me encantan los perfumes. Yo no soy mucho como de cambiar ni de tal, pero tengo este que me... ¿A ti cuál es tu favorito? Pues yo fundamentalmente uso uno, aunque últimamente menos, que es uno de Narciso Rodríguez desde hace mucho, un bote negro y rosa, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero es el mismo siempre. Desde que a mí me encanta este perfume. O sea, ¿cuál usas tú? me da igual hasta... Tú usas, depende del día. Sí, literalmente, o sea, yo tengo un montón. Sí, tengo yo también soy como muy... Me cuesta y como que me identifico también. Mira, yo tengo ese es el mío. Tengo los que utilizo a diario y los que me pongo a lo mejor un fin de semana. Exactamente. Y depende de cómo te... O sea, un día un poco más... Carolina Herrera, otro día me siento más Dior, otro día me siento más Dolce & Gabbana.
Bueno, esa es una Hombre, forma por supuesto. de Y me decir encanta. cómo Y aparte estás. es que al final el tema del packaging de los perfumes Hombre, es que que hay- hace lo suyo. Como es en la que cosmética el de Carolina también, de Herrera con el repente. taconcito, es que a mí me Buenísimo. encanta porque me siento escandalosa. Y ahora además ya todos tienen que ser recargables, que es una cosa muy buena. Claro verdad, que sí. es verdad, claro. Eso, hay que apoyar. Pero yo te quería preguntar antes, ¿tú sueles comprar en tiendas de segunda mano y eso? Pues he de decir que compro en Vinted, por decirlo Muy bien. rápidamente. Pues digo, la plataforma Muy de bien. nombre, pues en Vinted. Es que yo siento como que Sí. últimamente Vinted está un poco... ya no se utiliza tanto como antes. ¿En serio? Sí. Yo es Pues que yo no sí. sé. O sea, Yo sí, la verdad. Yo lo veo más así porque hablo mucho con mis amigas y tal. Y digo, tía, vosotras seguís comprando en Vinted y tal. Y ya no suelen comprar tanto en Vinted. O sea, yo hay, y me da cosas coraje. que, yo hay Madres. cosas que sé. Para mí hay cosas que sé que me gustan, pues unos vaqueros de no sé qué, pues que es que me gusta ese modelo y ya está. Entonces, pues lo mires en Vinted y hay otra persona que la compra igual, que no le queda bien y que sé que es mi talla y me lo compro. Total. Y como madre, Eso te iba a decir, porque yo mi hermana Jolín, está es que la loca. ropa para pero es los que- niños pequeños. que es que además la ropa de los niños pequeños, Mi hermana cuando vendió son cosas muy que pequeños, una semana. no Es que usaba. pasa de una semana a otra. les duran nada. Entonces, pues tanto para vender las de mis hijas que ya no uso, de la mayor no, porque iba a tener otra, entonces pues no la vendí, pero para comprar, pues es que, es fácil, es barato y además supuesto. es muy razonable en términos de sostenibilidad, porque es que si no, ese conjuntillo de camiseta y pantalón que un bebé ha usado una semana y media, se va a ir a la basura. Pues es que después de que lo use la mía, se lo voy a dar a otra persona, porque todavía tiene muchas vidas. Entonces, la verdad es que soy bastante fan. Sí, yo de las madres, yo con mi hermana sí sé que Sí, total. son compulsivas de Vinted. Yo me acuerdo de mi hermana, cuando mi sobrina recién nacía, se iba a la H&M y compraba 40 bodies y decía, de ahí la he visto. De ahí, claro. Toma por culo. A ver, es que con los niños pequeños, que ¿Qué la es ropa eso? les dura realmente muy Sí, poquito. sí, ella muy me poquito. decía, si queréis regalarle algo, por favor. Que sea ropa, claro. Porque es que si no, es que Claro. dura nada, literal. nada. También hay mucho bolsismo, digo yo. O sea, yo he tenido una hija, entonces pues guardo la ropa y la ropa que ella Claro. no usa, tengo una bolsa. Entonces esa bolsa se la voy a dar a mi amiga no sé quién que se está quedando embarazada, que luego a su vez va a guardar la mitad de esa bolsa porque la otra mitad ya no. Pero o sea, hay como en torno Un a círculo. al mundo bebé hay un círculo de cacharros que van y vienen. Sí. El carrito de no sé qué, la cesta de no sé cuántos. Todo eso se va como acumulando en bolsas y es muy útil. Y sobre todo de la familia también, Sí, porque sí, sí, yo sí. veo de mis primos pequeños en plan ropa que yo digo, Ahí ay, pues está. eso era mío. Claro. Claro, y mi madre pues Es la como regala. economía circular en la Total. escala Sí. real, o sea, en la de los Total, amigos y la sí. familia. A los juguetes nunca he dado. ¿No? No, los ¿Pero juguetes los nunca guardas? los he dado. Sí, yo siempre los he guardado. Tía. O sea, todas mis Barbie, todas esas cosas, siempre las he guardado. Sí. Las quería tener como de recuerdo y mis padres me han respetado en eso y las tienen guardadas. Qué mona. Mi casa glam de Barbie, cuando me ¿Pero regalaron juegas la... con ella todavía? No, No, pero pero me las hace tienes. ilusión, jolín. Tengo también la casa de purpurina de las Polly Pocket. Oye, eso se... Que mi madre acabó. Pues te puedo eso. contar, mi madre acabó hasta el chumino de mí porque, madre mía, me regalaron la casa de las Polly Pocket de esto de que le ponías purpurina a Sí. la ropa. Tú no sabes cómo tenía yo la casa cada 2x3. completa, ¿no? ¡Ay, mi madre me quería matar! Qué risa, por favor. Vale, ¿y qué opinas de esa frase que dice no hay segundas oportunidades para una primera impresión? A ver, diría que estoy bastante de acuerdo. O sea, Ujú. como que en general mucha gente que te entra por la piel o no te entra. Es Ujú. verdad que a veces, casi más en la vida personal que en la política, conoces a alguien que de primeras regular y luego pues en un segundo momento que a lo mejor tiene más espacio, más, ¿no? Pasa Ujú. mucho con la gente que es tímida, que de primeras puede parecer como, ay, es que es seca, o es que es borde, no, es que es un poco tímida, necesita un poquito más de espacio y de confianza para poder mostrarse tal y como es, ¿no? Y eso me ha pasado más casi en la vida personal que en la vida política. En general, cuando hay una intuición estética o como de piel con una persona, yo creo que suele cumplirse bastante. Vale. Yo ahí cuando yo trabajo en la hostelería Sí. y tengo un ojo... Como o sea, para... me equivoco muy poco. Claro. Por suerte o por desgracia, pero me equivoco muy poco. Cuando Sí. veo a alguien... Hay gente que- soy capaz de Que es que identificar- tienes ese ojo de loca. Hombre, es que entra, o sea, cualquiera entra por el sitio donde trabajaba y decía, Hombre, este es un payaso. claro, O no. Claro. O- A ver, es que también te digo que en este tipo de interacciones, o sea, hay gente, tú ves como alguien se comporta con una camarera o en una mesa de un restaurante o en una barra de bar y en general no te estás confundiendo. O sea, No. ¿quién es una buena persona? O sea, Estuve o una muchos- persona muchos años en normal, hostelería. decente y educada en una barra o en un restaurante
es una persona razonable en su vida. ¿Quién es desagradable, clasista, borde, tal, en una barra de bar o en un restaurante, no tiene perdón. Quiero decir que es que en la vida real totalmente. es así. Y yo, vamos, o sea, soy súper ¿No? Yo tengo que respetuoso en decir- general por educación, porque es un básico, pero, o sea, desde delante de mí nadie trata mal a nadie. Pues O sea, vente conmigo al trabajo. En concreto Vente. a este gremio, porque lo he sentido bien muchos Claro. años, pero vamos. Yo que trabajo No, de cara no, al tú de cara público, al público igual, claro, o sea, no sabéis lo que tengo que aguantar. Bueno, os Y podéis todos podemos imaginar. tener un día malo y todos podemos dar una Exactamente, mala pero contestación y todo. O sea, Pensad sobre esa persona que está trabajando Claro, siempre. Claro. Porque me encargo de mantenimiento de una tienda y es muy complicado. Pues llega el cliente, te desordena la mesa, se la suda porque él ya ha cogido su talla. Y ya está. Y punto, y se va a su casa a descansar y a ponerse esos pantalones o lo que se haya comprado. Y a ti te ha dejado, pues, un trabajazo hechazo. Sí, yo también he trabajado de dependienta y yo he trabajado de dependienta y ha sido efectivamente en plan, es necesario que revuelva esta mesa como si fuera un hámster. O sea, es realmente necesario. Podría quizás pedirme la talla, yo se la doy y la busco, pero Yo qué sé, luego sí es verdad que había clientes que te decían, madre mía, es que hay una cosa que me da coraje también. La gente que viene y te dice, ay, pobre, tal, no sé qué, no sé cuánto, que es que aquí doblando todo lo que te desordena la gente, tal. Sí, o sea, yo te entiendo lo que quieres decir, pero al final me están pagando por ello Sí, tampoco. y pobre tampoco. tengo que hacerlo, ¿sabes? Pero, Hombre, o sea, no te compadezcas de mí. No, pero es que Todo no hay lo nada que contrario. compadecer. Sí, si esto tiene que ver más con simplemente si cada una. Eso es como la gente que dice, en plan, bueno, lo dejo todo sucio porque total hay alguien que va a venir que le pagan para limpiar. Que es como, sí, pero si puedes evitarle un poco de trabajo, mejor, ¿no? Jolín. Entonces, o sea, digo yo, no te cuesta nada. Entonces, no hay nada que compadecer en los trabajos honrados, como limpiar, como cuidar de una persona o como trabajar en una tienda. Ahora, si le puedes hacer la vida más fácil a la gente, mejor. Y eso también dice algo de ti, ¿no? Es que yo, por ejemplo, un pequeño detalle que yo siempre me he fijado, de, por ejemplo, de cuando vas al Burger King o al Taco Bell o lo que Sí. sea. Recoger ¿recogéis la bandeja, hombre, claro. Yo he de decir. David, ¿En serio? No, David, que tengo, o sea, yo, vas a quedar mal depende delante de cámara. No, o sea, No. quiero decir, pero sí que es verdad que hay un momento en el que el excesivo autoservicio. Ya. O sea, yo no hablo de ser mal educado, si está lleno o tal, pero claro, al final, ¿son puestos de trabajo o no son puestos de trabajo los que estamos quitando ahí? Por, Pero- por el excesivo autoservicio, porque cualquier día vamos a ir a un sitio a cosernos nosotros la ropa. Ya no te hablo de esto. Vale, pero ¿y cuánto pagas por esa comida? Ya. O sea, que Es tú que estás según- eligiendo exacto. pagar muy poco porque estás comprando comida o ropa o lo que sea muy barata y ahí es donde se está haciendo la elección sobre el puesto de trabajo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tú vas a Ikea y compras muebles que te haces en tu casa, claro, es que No, estoy total, claro, pues ahí no los te compras queda muy otra. baratos. Muy baratos. ¿Por qué? Porque la mitad del trabajo lo haces tú. Pero claro, es que tú estás eligiendo como cliente, entre todas las opciones, comprar barato. Es verdad que para comprar, o sea, que compramos también dentro del margen del dinero que tenemos, ¿no? Pero todo un modo de consumo basado en comprar barato, que como usuarios estamos eligiendo todo el rato, porque podríamos decir, en vez de comprarme 5 camisetas de Zara al año, me compro una buena y me voy a gastar el mismo dinero. ¿Y qué hacemos? Pues en general comprarnos 5. Porque es todo un. ¿No? Porque por sí, cambiar, porque tengamos, porque por porque tal, vivimos por en el una mundo cosa capitalista nueva. en O sea, el que que ese mundo de vivimos consumismo. que sí, ahí estoy totalmente de tenemos acuerdo. todos un poco de responsabilidad y también somos un poco Sí. víctimas a la vez. ¿no? Todo un Yo he poco de decir, mezclado. en mi defensa, que ya casi no voy y voy muy poco y casi siempre es para llevar. Porque por alimentación. Ya, O sea, hombre, estoy, claro. estoy en un proceso A de ver, cambio de yo también- alimentación yo te en el entiendo. que Ya. llevo meses. Yo te entiendo porque llevo soy de meses las sin de. ir. Soy también de las de comprar y llevar, más que nada porque me gusta llegar a mi casa, ponerme el Netflix mientras me como la comida. O sea, yo no, No, puedo- pero yo por reducción o sea, por alimentación vegana estoy intentando como no al 100% vegano, pero reducir como muchísimo. Sí, yo Entonces, me también, puedo dar la un verdad. capricho y llevármelo a casa. Y hace mucho que no eso, pero siempre he tenido ese conflicto Sí. con las bandejas. Yo es que a mí me gusta comer viendo algo. O sea, Claro. no puedo no ver nada. O sea, a mí desde pequeña, por ejemplo, me han criado viendo Los Simpsons. Pues me tengo que poner algo. Me tengo Simpson. Me suelo poner a Los Simpsons, Padre de Familia o Modern Family, por ejemplo. Me encanta. O sea, es que no puedo no comer. Los Simpsons, que es una cosa que ya la gente joven, en plan pequeña, que no sabe lo que es. ¿No? No. O sea, mi hermana que es profesora de instituto me decía que les había puesto a los alumnos una cosa sobre un ejemplo, un caso, digamos, y había utilizado Los Simpson y entonces una alumna dijo, en plan, ¿qué?
¿quién es? En plan, ¿quién es Maggie? Y mi hermana, en plan, ¿cómo que no sabéis quién es Maggie? Pues no, claro. Qué fuerte. Es que antes, yo sé, durante mi vida, toda mi vida joven, adolescente, los Simpsons siempre estaban en la tele, pero ya no. Es que había 5 canales y uno medio codificado. Pues no, esto va cambiando. Y mis veranos, por ejemplo, muchas veces a mí me ha pasado con Verano azul. series. No, ya tanto. No, tanto no. Yo por lo menos sí, era. No. He ido 2, 3 o 4 veces. Pero verano. a mí sí me ha pasado con series que veía en verano, por ejemplo, como Entre Fantasmas, que me encantaba esa serie. La tengo guardada para volver a verla, ¿En serio? decirlo. Sí, o sea, es que me encantaba esa serie. Entre Fantasmas, luego también Pipi Calzas Largas, me encantaba, también. amor. O sea, esa señora... Panky, Sí. No, Panky te ha pillado Panky Brewster. No, No. No, había como, yo en verano recuerdo como que era cuando más tele veía yo, que normalmente Sí, entre semana igual. tampoco veías mucho, y en verano sí, y entonces había veces esas como de calor de verano, estás ahí en una casa, un apartamento, yo con todas mis primas ahí juntas, y ponías la tele a las 10 y había como toda una parrilla hasta la hora de comer, las gemelas de Sweet Valley, el Príncipe de Bel Air, y luego terminaba llegando Los Simpsons, efectivamente, que Claro. era como ya al final, en plan, venga chicas a comer, y la verdad es que de vez en cuando un atracón así de esos de televisión daba mucho gusto. Yo era, cuando llegaba a Los Simpsons, es que era la hora de comer. Claro. De sentarnos toda la familia a comer. A comer. Qué fuerte. Pues Ahora ya... está en Neox. Ah, sí. Sí. Bueno, yo Lo que- estoy viendo en Claro, Neox. Yo pero pago ya no Disney es, Plus. pero No, ya ya no no. es como esto de que Ya. lo que había en la tele era lo que había en la tele. O sea, No, eran no. 5, pues eso, no sé. Yo pago Disney Plus y lo tengo para verlo cuando me dé la gana, la verdad. Claro. Me encanta mucho el Disney Plus, la verdad. Pero bueno, Chica vuelvo un Disney. poquito al tema. Y cerrando. ¿Crees que cambia mucho tu estilo de diario a cuando te pones frente a una cámara? ¿O Fíjate, intentas igualarlo? lo que intento es, o sea, en lo que sí que cambia es, pues por ejemplo, en maquillaje, que yo en mi día a día me maquillo poco, pero claro, para estar delante de la cámara pues te maquillas un poco más, tampoco es que me Exactamente. maquillo muchísimo, pero bueno, sí te maquillas más. Entonces, claro, lo que te pasa es que entonces, si te acostumbras a verte maquillada, cuando te ves sin maquillar te ves mal. Cuando para mí te ves mal, te ves peor, porque evidentemente, pues claro, estás realzando Pero a ver, menos, también, ¿no? también hay que normalizar que nos maquillamos también de frente a la cámara porque es diferente. Claro que es sí, muy sí, diferente. sí, O sea, sí. te vienen diferentes tipos de luces, la cámara también cambia mucho. Claramente, Entonces, claramente. yo Sí. lo entiendo perfectamente. Y lo que pasa es que, claro, de repente te ves y dices, ah, Dios mío, ¿qué me pasa? Es como, no te pasa nada, pues que es domingo, vas a bajar a darte un paseo por el parque y no me quiero producir muchísimo para bajar a dar un paseo por el parque con mi hija, ¿no? Entonces, en lo que más noto la diferencia es en el asunto del maquillaje, ¿no? Y en que en general yo, con lo que voy cómoda es pues con un buen jersey, que a mí me gusta mucho, un jersey, unos vaqueros, unas deportivas, ese es como mi look de estar a gusto. Y lo que me pasa es que a veces intento como colarlo en los días de trabajo, ¿no? Y es como, bueno, hoy voy a hacer no sé qué, voy a ir así. No, en realidad no debes ir así. Tienes que ponerte un poco mona, un poco bien y que no te pueda como la comodidad. Vale. Pregunta general. Venga. Si pudierais robarle el armario a alguien, ¿a quién sería? ¡Hala! Wow. Robarle el armario. A ver. Pues es que yo robaría armarios que no tienen nada que ver conmigo. Sí. Sí, porque yo de repente. En plan, está Lady en Gaga. Instagram. Ahora para que me digas, No, ahora para que me digas que le robas el armario a Jeffree Star, vamos, guapa. No. te imagino yo con seis lookings. No, pero sí que a lo mejor A ver. como... O sea, yo me meto en Instagram y sí que veo muchas cosas que a lo mejor yo no me las pondría en mi día a día, quizás por falta de conocimiento, o de tiempo, o de tal, para hacer luz y tal, pero que las veo y que me parecen súper estilosos, que están súper guay, como que es un plus más de elegancia tal, pero sin perder el sport, que yo no lo tengo. Pues Sanna Marin, que es, creo que se pronuncia así, la ex primera ministra finlandesa, que es una mujer muy inteligente, la presidenta de los socialdemócratas allí, fue presidenta del gobierno y además de que me gustara mucho como presidenta, pues tenía unos lookazos muy interesantes en su Instagram. ¿Tendría asesores? Seguro, a Seguramente. ver, seguro que sí, imagino que sí. ¿Pero alguna vez te han hecho las pruebas de colores y tal? ¿De qué crees, qué color te queda bien? Bueno, me lo ha hecho una amiga y compañera diputada de la Asamblea de Madrid, Marta Carmona, que es experta en esto, y me dijo cuál era mi colorimetría, se dice. Sí. Y desde que me lo dijo, ¿Lo estás utilizando más? pues claro que sí. Es que no lo sabía. Yo, por ejemplo, yo pensaba que el beige era un color que me sentaba bien porque me gustaba. Absolutamente no. Y nada, desde entonces he descartado... bueno, sigo teniendo ropa en el armario, pero ya no he comprado nada de ese color.
Muy bien. ¿Algún ¿Y cuál color es el más? color tuyo? Exacto. A ver, a mí me gusta mucho el blanco y el negro. Yo para eso soy bastante clásica. Pero pues ahora he descubierto que los rojos, los burdeos, los granates me gustan mucho y me quedan bien. Entonces ahí he hecho un match, porque hay cosas que te quedan bien pero no te encantan. Y entonces esto me gusta mucho y me queda bien. O sea, ahora mis tonos, mis tonalidades. Muy bien. A mí, por ejemplo, no me gustaba nada el verde militar y todos estos colores oscuros y los estoy utilizando más ahora porque me quedan muy bien. Porque ves que te quedan bien, ¿no? Exactamente. Es que esa es la cosa. Yo pensaba en plan, ¿esto será serio o no? Y ahora he empezado a mirarlo y es como, efectivamente, o sea, las cosas que te quedan bien, las que no te quedan bien. Exacto. Así es. ¿Y tienes algún diseñador o marca que te encantaría colaborar con ellos o que te gustaría tener ropa suya? A ver, yo es que colaborar, yo no puedo, ni debo, ni puedo hacer colaboraciones, digamos, con marcas, ¿no? Porque, pues por el tipo de trabajo que tengo, no es ético, efectivamente. Me gustan, intento comprar ropa de marcas, digamos, como pues sostenibles o que hagan y fabriquen en España y en Europa. Y eso es lo realmente difícil, porque compromiso medioambiental hay muchas marcas que lo tienen, ¿no? Con fibras recicladas, con algodón tal, con cosas orgánicas. Sí, pero claro, a mí además de que la ropa sea sostenible en términos ecológicos, me interesa que las condiciones laborales de la gente que la fabrica pues sean decentes, ¿no? Y eso, fíjate, es mucho más difícil de encontrar. Entonces, tengo algunas, lo que pasa es que no puedo hacer yo desde mi cargo promoción de firmas, ¿no? Pero sí que he estado buscando y he ido encontrando marcas que, bueno, pues eso, fabrican aquí, que no es porque fabriquen aquí por patriotismo, sino como por garantizar aquí en Europa que las condiciones laborales pues son más decentes que una fábrica de... Pero sí que es verdad que en un mundo tan globalizado es muy complicado además, porque a lo mejor estas fábricas pueden traer telas de... No sé, o sea, quiero decir... Es complicado. Pero bueno, ya solo el tenerlo en la cabeza e intentarlo me parece un logro. Vamos. Sí. A ver... Es más fácil con una marca que sea más pequeña, porque al final tira de lo que tiene aquí, no abusa del trabajador. Claro. Entonces es mucho mejor tirar por micromarcas que, claro, por Inditex y todas esas cosas. Aunque, bueno, ya sabemos cómo funciona. Que todos compramos. Claro, que sí. Quiero decir, yo soy mucho de que hay que buscar el equilibrio. Exacto. Ser consciente cada uno también lo que pueda. Y la gente no puede irse a comprar en marcas que a lo mejor te cuestan un poquito más. Exacto. Yo no digo no hagáis tal, no compréis en donde ni tal. O sea, es barajar un equilibrio al final entre la sostenibilidad también un poco y las condiciones laborales. Claro. Así que... Y si no, llamar a la Juana, que también hace unos diseños maravillosos. Exactamente. Fashion designer, cariño. Y bueno, yo he terminado todas mis preguntas. Pues nada, terminamos aquí, que nos hemos ido muchísimo. Poco, ¿no? Lo siento por quitarte tanto tiempo. Que va. Muchas gracias. Un placer, ha sido un gustazo. Y sigo disfrutando de la baja, de las niñas. Vuelvo pronto. Vuelvo pronto. Un gustazo. Chao.